es un meteorito que cae en el asteroide, tío. Y cae, os pregunto, tío. Aunque nadie me responda luego porque no tiene sentido la pregunta que he hecho. con rebujito. Pero no era un meteorito, era un cometa. Yo quería corregir información pedante. Si el clip sale por lo que sea, de verdad, que alguien cuenta las veces que digo asteroide y meteorito, pues yo todavía no me he aclarado. Asteroide y meteorito es lo mismo. Un cometa. No, El de la película es un cometa, bro. Cometa, o sea. Si se lo hablan todo el rato, tío. Yo Si creo eres que peor meteorito. que la negra hasta que esa es la Ariana Grande, tío. Pues la negra. Uy, negra, ¿cómo sería grande, primo? Hombre, ¿no? Escucha, Negra, ¿no? El caso. ¿Se ha hecho Michael Jackson? ¿Qué pasa, negra, bro? No, tío, se me va a sacar aquí los colores de. Que sí, tío, la que sale en la película es negra, ¿no? Sí, negra, bro. Tío, no puedes. ¿Tú qué peli has visto, tío? ¿Qué peli has visto? Negra. Pero que lo dice. Bro, yo. Que Jennifer Lawrence no es negra. Te has confundido y he visto la de No mires abajo, que Ni rollo cuál has parodia, dicho. en plan Ah, inconveniente. pues sí, yo me la vi negra, tío. Tío, a ver, morena. Entera, negra entera, bro. Café con leche. Es Arancha después de venir de Canarias, tío. Tío, te lo juro que creía que lo estaba haciendo para encabronar. No. Yo pensaba que era, te lo juro, en mi cabeza era negra como el joyín, ¿eh? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al cuarto episodio de Prometeo Encadenado. Ha pasado mucho tiempo desde que grabamos el último episodio y han pasado muchas cosas desde entonces. Muchos exámenes, muchos trabajos, muchos agobios, alguna que otra graduación, mucho pero que mucho rebujito y bueno, sobre todo la cita más esperada del año, que como prometimos en el último episodio, por fin, tras creo que si no me equivoco 2 fallidos intentos, logramos por fin encontrar un día para que los 4 fuésemos a ver, tal y como prometimos, Top Gun Maverick. Es verdad. Ojo, También, cuidado, también han pasado pocas suscripciones, pero no sé si es el momento de empezar. Soltarlas ahora, No, por no. favor. ¿Todo eso? No, pero mejor a lo largo del Venga, podcast. Javi, haz el spot publicitario. Exacto. Venga, haz la cuña, haz la cuña. ¿La cuña qué? La cuña publicitaria, como el anuncio. Vale, digo. Es la hermana de la chica con la que sale. Es que ojo, cuidado, yo he pensado la cuña que eso. Nada, Oye, chicos. esto que por cierto, no, perdón. ¿Qué pasó? hay en la nevera, Javi? A ver, esto es un poco Una nueva ruin, sección. pero no pasa nada. ¿Qué hay en tu tu nevera? nevera? ¿Qué hay en la- Esto es un poco ruin, pero bueno. Se empezó con queso, alusión al queso fresco en el podcast número 3, pues en el 4 también. Me trae un quesito fresco. Lo que pasa me ha dado vergüenza enseñarlo y lo he metido en la nevera. El queso Vale, por líquido si hay este. cenita, luego me entra hambre, pues ahí O está. sea, si eso. pedimos un kebab para echárselo, ¿no? Ahí está, un poquito a modo de. Hoy de voy a algo. comérselo en el sitio, ¿eh? O sea, a Luis no le siente como la última Es que vez que hemos ido, murió. sería la tercera excursión que haríamos, los 4, porque Pero- hemos hecho ya la de Top Gun Maverick y la otra. Pero Pero, estamos seguros. ¿por dónde queréis empezar? Pues mira, yo empezaría que si queréis seguirnos en ese tipo de excursiones, que podéis formar parte suscribiendo, ¿no? Una suscripción es buena, ¿Y a dónde unos buenos tienen que likes. Yo creo que hay una, ahí abajo, ¿no? Una cajita, abajo de suscripción. En y el otro podéis- podcast era un cajón. Era un cajón. Ah, Pues- no, en el cajón de comentarios. Ah, fíjate, oye, también lo podéis, hablando del cajón de comentarios, podéis dejarnos un buen comentario dando vuestra opinión acerca del podcast, incluso de que queréis que hablemos, de lo que queráis y todo. Y también en Spotify, si, oye, que te quieres meter, métete, ¿por qué no? ¿No? ¿O qué? Vivimos en un mundo libre. Vivimos en un mundo libre, ahora, suscríbete, ¿sabes? Libre, pero te puedes suscribir. Bueno, y Bien. después de esta pausa publicitaria ya volvemos con el cuarto episodio de Pero Prometeo ¿no te Encadenado. gustan estas pausas, tío Arancha? Sí, sí, se estaba Como pensando por ya qué ejemplo, ¿no te musiquita gustan las poner. pausas? Como por ejemplo una pausa de 10 segundos para que se suscriban. Venga, soltarlas todas. Yo dejaría 10 segundos para que se suscriban y ya no les damos más. Subimos musiquita. Subimos música. Entonces ya sí, después de la vuelta publicitaria, ¿por cuáles de las excursiones queréis empezar? A ver, yo creo que como somos historiadores, el orden cronológico es importante. Así que empezamos por Top Gun. Maverick. Top Gun Maverick. Muy buen título, ¿eh? Porque va de eso. De Maverick, Maverick. siendo Maverick y sacándose la polla como Maverick. O sea, Sí, es sí. una película que empieza directamente con un primer plano de Tom Cruise dándote las gracias por haber ido a ver su película. Es verdad. Tío, yo creo que lo hizo aposta, tío. Yo te lo juro que estaba esperando un shout a Prometeo Encadenado, que no había escuchado de alguna manera. Hubo esperanza en mí. Claro, yo hablé de todo esto en el primer podcast porque sabía, o sea, porque a mí Claro. Tom Cruise me contactó, mira que estoy grabando esto, tú cómo lo ves, Promocioname un poquito, ahí Claro, que luego la venga. tú cienciología. que sabes cómo funciona esto de que la gente se suscriba a los sitios y tal, ¿cómo harías para que la sala de cine se llenara?
y bueno, pues estuvimos ahí hablando. Digo, sobre todo sal tú mucho rato, coge actores que se parezcan a los de la otra película, sigue saliendo tú más tiempo, coge a una chica que a ti te guste, sal tú más y muchos tiros. Aviones, escenas muy caras y ya está. Es probablemente la película que más merece la pena ver en el cine, porque creo que verlo en tu casa es Sí, un creo que bajonazo. solo merece la pena verla en el cine. O tienes en tu casa un cine. Y yo le No, pondría, en este caso, no, le en pondría este caso. un añadido a verlo en el cine, verlo con colegas. Porque yo de verdad, Ay, qué- a nivel personal, sí, bueno, además de porque quería ir con vosotros y verla con vosotros, por supuesto, que yo solo, yo creo que sería la típica peli que... Yo pegué una cabezadilla. Exactamente. Pero es que Morales estaba como en el sofá de su claro, casa. yo solo que es lo que quería preguntar a nivel película, o sea, que si le veis fallo o si le veis acierto, un poco a nivel de si hay alguien que quiera verla, que cómo le prepararía un poquillo el cuerpo De hecho, para vamos enfrentarse a a Top Gun ubicar, o Maverick. sea, Top Gun Maverick, que es Vale. remake, ¿se dice? Cuando, Sí. No, bueno, en este caso es la secuela. Eso, la secuela. secuela, remake es antes, ¿no? No, remake es cuando Luego la cuando vuelves a cambien, es grabar. verdad. Sí. Pues entonces es la secuela de Top Gun, que es de 1986 Sí, o por por ahí, ahí. entonces 36 años más tarde que Sí, se ha porque hecho de ganaron los robar. Celtics ese año que lo miré, o sea que... Sí, 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 verdad. Sí, sí. Pues es otra vez la historia, ¿no? Que llaman a Maverick de nuevo a la academia de Top Gun para que instruya a un grupo de jóvenes básicamente a una misión suicida. Y entre ese grupo de jóvenes pues está... Coincide casualmente, Sí. no me acuerdo cómo se llama, pero el Bueno, el hijo de su colega. El hijo de Exacto, Rooster, que era el compañero de aviación No, suyo, ¿no? se llama Rooster. Ah, vale, vale. Claro, Miles Teller, el actor o... Sí, o sea, la premisa básicamente es que 37 años antes entra Tom Cruise a la academia, es el tío más chulo del mundo, se liga a la instructora porque evidentemente es Tom Cruise. Podríamos definirlo como un chulo. Y un como, chulo. y como haciendo el chulo, muere su mejor amigo en un accidente. ¿Por qué un chulo? Y decide irse así con una moto mientras todo el mundo dice, oh Dios mío, es Maverick. Y literalmente es empezar la película todo el mundo diciendo, oh Dios mío, es Maverick desafiando al gobierno. Él mismo puede llegar por encima de nadie. Le dan la patada y luego no hay argumento, no hay evolución de los personajes y hay una fase final diciendo, Dios mío, ¿cómo salva al mundo Tom Cruise? Sí. ¿Y qué cojonazos tengo? Sois máquina. Por eso me parece que el título de la película está muy bien puesto. Top Gun Maverick. ¿Por qué? Porque Maverick es dueño y señor de la película. De todas maneras, por lo general, la película tenía súper buenas críticas. Porque. No, ha tenido un montón de gente que ha ido a verla. Yo he estado O viendo. sea, esa ha sido la muy buena película ya más recepción, ¿ves? taquillera de 2022. Es una Sí, recepción Solo apabullante. por detrás de Spider-Man. Ha sido como el segundo bombazo después de pandemia. Es que es muy complicado competir con un Con la- Spider-Man, creo. Pero yo. mira, por ejemplo, le ha Pero ganado a creo que Doctor tiene que estar a Strange, punto ¿eh? también de Bueno, y superar. lleva, claro, y Spider-Man ya sí que no está en los cines, si no me equivoco, y todavía toca, me imagino que continuará. O sea que Sí, habrá sí, que creo ver que cómo sí. termina. Sí, sí, pero eso que al final es una película que tiene muy buenas críticas. ¿Pero tú estás de acuerdo? ¿Las buenas críticas? No estoy de acuerdo, creo que Joder. las críticas son más de gente, bueno, que le tiene cariño a las anteriores, que le tiene cariño a Tom Cruise y que al final iba a ver un crossover de acción de él. Que bueno, igual que cuando fuimos nosotros a ver Spider-Man o la gente que ha visto la serie de Obi-Wan o series así que tienen, digamos, mucho fandom, pues sí que entiendo las buenas críticas de la película. No es una película que tenga una trama buena, por lo menos para mí, ni es una película que tenga un gran argumento, porque de no tener un gran argumento es que no tiene Argumento. ni... Claro, Pero para mí es el problema de la yo película. Javi no he terminado, tío. No es verdad, O tío. sea, Arantxa me está levantando la mano porque ahora quiere hablar ella después. Yo no termino Podemos de coger una hablar. pelotita y la vamos lanzando para quien la tenga. Claro, yo, que Hostia. yo sé que queremos ser dinámicos, pero yo a mis niños, cuando les enseño debate, lo primero que les digo para hablar hay que levantar la mano y que respetar al compañero. No le Ya, ponemos tío. palos en los coches del compañero. Claro. Que hay gente aquí que ya quiere ser más que encima que Prometeo. Sí. Sí, Quieren sí. ser Maverick. Quiere desencadenar. Quieren ser Maverick en vez de Top Gun. O sea, este podcast es un Top Gun de Javi. O sea, es para que... Prometeo puteado, ¿eh? Yo creo que es suficiente. Yo pido Estaría perdón. haciendo pucheros el pobre Yo Javi. pido perdón si te ofendió, Morales. Yo me voy a ir del programa. Y la próxima vez Dijimos que preguntaré Sálvame para antes de más hablar. adelante. No, Es porque que- esto le gusta a la gente. El salseo le gusta a la gente. Ahora podemos crearnos una enemistad Morales y yo y lo continuamos. O sea, ya ya la hemos gente. entrado ya en ese círculo vicioso, Sí, ¿no? somos- Le damos a la gente lo que pide. Bueno, ya entramos tú y yo en el cine español. Ya, por eso. A ver si el problema lo tiene entonces Morales, que es el que se enfada con la Y gente. luego colgamos un audio de alguien. Uy, uy, uy. Claro, una filtración que está muy de moda. Pero bueno, en Pero sí, general, nada. sí, te perdono, Javi, pero que quiero seguir hablando. Que.
Nada, que por lo general eso, que por no tiene ni... O sea, los que son malos no sabemos ni de dónde son, ni quiénes son, ni qué les motiva, ni nada. O sea, que al final... Pero tengo que decir que los últimos 20 minutos de película me tuvieron pegado al asiento y... Una barbaridad. Sí. Y haciendo piriquería en los aviones, es una locura. Yo estoy de acuerdo en las buenas críticas si tú entras diciendo voy a ver Top Gun. Entonces, si tú sabes a lo que vas, es muy disfrutable. Porque desde el principio hay escenas todo el rato con aviones que están chulísimas, están un par de canciones interesantes. Entonces me parece que si te gustó la primera es una buena película. Si tú vas a pedirle el guión de Nolan, bueno, del guión de Nolan no, pero... Tú sigues raya con Tenet, tío, creo. Bueno, Aquí no hemos salido de esa ¿Quién no ha salido? pero si tú le pides los mejores personajes, qué tal, que te emocione, no es cine palomitero bueno, que tú vas por la experiencia. Es la típica película con la que tú irías a ver con tus sobrinos pequeños, con la familia, después de comer, no te preocupas, no es una trama sobre la maternidad, sobre la pérdida del sentimiento. Hay trauma nacional. por parte de Luis, ¿eh? Sí, porque muchas cosas han pasado. Pero es una película para ir, comprarte una rufle y mientras te la estás viendo te ríes un rato porque sabes que va a pasar a todo el rato. O sea, yo creo que justamente es eso, es una película que gana en el aire. O sea, cada vez que salen las escenas de los aviones es una pasada, especialmente eso, la última media hora, o sea, es un nivel de adrenalina que estás ahí enganchado al asiento que es como, bueno, es Tom Cruise, no, nada malo puede pasar, pero aún así estás tenso durante la misión, pero cada vez que bajan a tierra... Cada vez que hablan. Cuando la película está en el aire, literalmente, Genial. de que están con los aviones y la escena de acción, sí. Ahí te Pero lo- cada vez Otra que... vez se ha metido Javi, ¿no? Pero mira, me ha dejado. Joder, pero me ha es que, dejado perdón, hacer. que estoy muy ilusionado, perdón. Ahora te dejo hablar, Javi, tranquilo. No. No, pero es verdad que eso cada vez que va... Joder, tío, pero... Un saludo para el padre de Javi. Sí, que es tío, pero nuestro fan. me está sonando que te caga tutoría del niño no es malo, es revuelto, ¿sabes? Un poco. Te vamos a mandar al rincón de pensar. Sí, no, de hecho me callo un ratillo. Que no, eso que lo que decía, que es verdad que cada vez que bajan a la Tierra, la trama paterno-filial que intentan hacer con el hijo de Gus podría comprársela porque es verdad que estaba muy bien la premisa, pero para mí no la explotan casi nada, se pasan un poco 3 pueblos físicamente transformándolo en el padre porque es que es igual. Mola mucho la escena, por ejemplo, recreando la canción porque justamente es eso, es una peli para nostálgicos. Si te gustó Top Gun, pues es para verla y eso, es una peli para los fans, pero es verdad que luego también la trama romántica que te meten ahí con calzador, que es que está Jennifer Connelly para hacer de mujer. Porque es que es Sí, mujer florero en plan De los 80. Exacto, ha salido de... Todos sabemos que Top Gun era súper hortera, o sea, ya también la primera película pero esa era parte de su esencia, yo creo, de la gracia ahora, cuando la vuelves a ver, que yo, de hecho, recomiendo que si la vais a ver, vayáis, os veáis de nuevo Top Gun o os la veáis por primera vez si no la habéis visto, porque sí que entiendes muchos de esos guiños que se nota que es una peli preparada para eso. Que luego si queréis entramos también en la escena del boli. Javi está que no aguanta más. Sufriendo. Ya acabo, pero esa camisa sobre todo la de Jennifer Connelly es que me ponía súper nerviosa porque era como se la han sacado de la manga esta mujer, está ya de repente enamorada y que hace de mujer florero y de todos los topicazos que puedan hacer, que es que a mí como que me sacaban un montón de la película y era como, mira, vuelve a los aviones. Sí. Además, una cosa que... ¿Qué te toca, Javi? Ya me toca, ¿ya puedo hablar? O sea, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decís, pero es verdad que yo el tema de las buenas críticas, yo ahí discrepo un poco, porque yo sí salí un poco hater de la película. A ver, salimos todos gritando. Salimos hater. Pero sí es verdad que tengo recuerdo al final de eso, lo que habéis comentado tanto Luis como Morales, que habéis dicho que la última parte, que es de acción y tal, eso sí que la compramos, ¿no? El problema es que yo creo que hay veces que la película quiere pretender ser una cosa que no es. En el sentido de que te tratan de poner una trama paterno-filial rara, que no desarrollan porque no interesa. Y luego creo que también hay un intentillo más o menos de trama amorosa, que sí, ¿cómo se llamaba la actriz que hace de... Creo que se llamaba Penny, ¿no? O sea, como la amante de Maverick, que si la niña se enfada que no le vuelva a romper el corazón, como que hay unos intentillos de poner una trama a una película que no es de trama, que es de acción. Y de hecho a mí hay un punto, no sé si estaréis de acuerdo, que se hace un poco larga para mí por eso, porque quiere desarrollar Sí. unas cosas que no entran. Es decir, creo que hay momentos que la película pretende ser una cosa Es que como no es. sí, pero no. Claro, y en ese sentido sí creo que una película de animación, decir por la cara, una película de blockbuster que puede ser más o menos entretenida, pero sí creo que hay puntos, eso, que se hace un poco larga justamente porque se aleja de poder ser blockbuster. Tengo el vídeo, ¿vale? Pero vamos a poner el audio de las primeras impresiones justo después de salir del cine En primicia. de vuestro equipo de podcaster favorito. O sea,
A ver qué os parece y si se confirma con lo que estamos hablando ahora mismo aquí. A ver qué tal se escucha, Arantxa, si no, pues Dentro audio. Si no lo paramos. insertas tal cual. Sí, Claro, si no. dentro audio. Dentro audio. Javi, ¿tu opinión de la película? A ver, que el título de la película está muy bien puesto porque se llama Top Gun Maverick, si no me equivoco, y lógicamente Maverick es el protagonista, dueño y señor de la película, de todas las placentas que hayan salido subliminalmente en la película. ¿Así? ¿Del 1 al 10? -2. Vale. ¿Luis? Yo le pondría un 6 en el cine. Yo creo que en casa tiene que ser un 3. Y con los 4. Yo esa solo no aguanto. Venga, Arantxa, ¿y tu opinión de la película? En la misma línea, o sea, vale la pena la escena de los aviones y el resto, mucho Top Gun, sonrisa y poco más. ¿Y qué dice el cámara? Yo creo que la película, la última media hora bastante bien, bastante bien, pero me ha sobrado el resto. Para el cine Y sí, para sí, el día sí. del espectador. Yo aprovecharía y no pagaría 6 Nosotros- 50, O sino colarnos, 5 en plan euros. de colarnos ahora eso no Pero va no te a ver. vayas, Luis, del plano. Vemos que en el audio estamos mucho más haters de los que estamos ahora. También quiero decir que habíamos salido de probablemente el peor minigolf. No, fue fue antes. antes del minigolf. No, porque tenemos la cerveza. No. Sí, No, sí salimos con fue la cuando cerveza. fuimos a la Fue recreativa. nada más salir que fuisteis a fumar el piti. ¿No? No, sí, fue después del minigol porque Porque tengo la cerveza. estrella Galicia. Sí. ¿Y qué Porque hicimos nadie al me principio? Porque nadie me escucha cuando... Creo que hubo un No, es que para un creo que al principio también la comentamos, pero no fue cuando lo grabaste, ¿no? ¿O lo estoy soñando ya? Cuando salimos del cine fuisteis a Ojo. fumar un piti y ahí lo comentamos, ¿no? Prometió multiverso de nuevo. Que lo estoy soñando, ¿no? Es probable que lo sueñes porque No. ahí salimos con... Sí, o sea, este vídeo es verdad, tienes Yo toda estoy un la poco razón. con Arantxa, yo Tienes creo que razón. hubo... Porque hubo ¿Me un vais a post, decir que os pasasteis 4 horas sin fumar? hubo un piti Eso es post... verdad. Hubo un piti post cine. Claro, pero ahí Sí, no hubo un grabamos. De tipo hecho, cine, pero había vosotros luz fuisteis todavía. al baño. Sí, pero luego hablamos un poco, es verdad que Iba a nos decir vemos mear, después pero sí, ¿no? después del minigolf. Al cual, por cierto, empatamos Javillo. Sí, bueno, yo no voy a poner excusa, aunque las voy a poner. Las prestaciones de ese minigolf con la luz, o sea, muy trambóticas. ¿Decimos nombre de minigolf o no hace falta para no recomendar? No, porque no nos patrocina, pagan. ¿no? Como Vale, tú no dices. nos patrocinan, Pero lo inauguró Tiger Woods. Sí. Bueno, y retomamos el hilo con Luis. Que, bueno, yo sigo compartiéndolo igual, pero es verdad que sigue siendo una peli y tú tienes que justificar algo. Que es una trama de comedia romántica de Antena 3 los domingos, pues te lo compro. Ay, te he visto, qué guapa eres. Hace 30 años que nos acostamos, que bien lo pasé. Qué guay, pero que la peli es lo que es. Que todo el mundo, si os gustó Top Gun, la veáis en el cine, que si no, no perdéis nada. De hecho, o sea, creo que justamente tenemos que... Nada, sí. No, que es que me he quedado empanado, he visto un bicho. Vale, Que es de una hecho mora creo que de acaba de mirando entrar en tu micrófono, cerveza y está como- nadando. O sea, es que me he quedado empanado y... Hostia, con regalito, ¿eh? Hostia, Darío, ¿qué haces ahí? Pero lo que iba, que es más en la línea de lo que decía Luis, que es, si te gustó Top Gun tienes que verlo y creo que merece la pena comentarlo rápidamente, aunque sea, era justamente como es una buena... ¿Dejamos el bicho? Joder, es que es un bicho, es muy... Voy a esperar, voy por una cucharilla, Luis, que somos un poco saludables. Bueno, ya está. Fuera bicho. Qué pedazo de cerveza te va a tomar ahora con... Sigue vivo. Pero son proteínas. Sí, los toppings. Arantxa está, o sea, últimamente con el humor, la verdad, está en un punto de su carrera que yo estoy sorprendido. ¿En qué sentido? No, que es muy bueno, que es muy bueno. Ah, vale. Bueno, Que tienes una chispa. me estáis pegando el alto andaluz. Pero bueno, retomo lo que estaba diciendo. Que creo que justamente como película para nostálgicos, no solo está la escena en la que recrea la canción que canta justamente Gus, sino sobre todo la escena que fue justamente la que comentamos aquí y por la que realmente se ha creado todo esto de Top Gun, porque aquí la mitad no éramos tan fans hasta que lo hablamos en el primer episodio de esa escena de Boli Playa en la que se os caía a vosotros más que a mí la baba hablando de esos cuerpos sudorosos mientras jugaban al voleibol con las Ray-Ban. Y justamente pues como es una de las escenas más esperadas, en esta película está... Creo que versión mejorada, o sea, se vienen aún más arriba. Ahora ya no es Boli Playa, es Ruby, creo que era. Sí, Fútbol Pero bueno, americano. Eso, fútbol americano, y se les ve ahí sudando, que es que les queda el sudor genial. O sea, ya me gustaría a mí tener esas pintas cuando voy al gimnasio. Puto Tom Cruise con 60 60 años. años. Pobre sus cojones, Sí, tío. cumplió la semana pasada, desde Sí, que es estamos verdad. grabando este Sí, podcast. lo hizo Pero es aquí... que se le notaba la U. Fue al minigolf a Fue al celebrarlo. minigolf aquí Pero es a... verdad que el otro día también vi que parece ser que como todos sabían que iba a ser una de las escenas que todo el mundo Todo iba a estar más entrenaron, hombre. esperando. No, pero es que justo antes de grabarla estaban todos con las pesas, Claro. a Toño y tal, para que estuviese todo perfectamente definido porque iba a ser la Eso es escena. la historia de Hollywood. Y queda la escena, o sea, Rocky mola. se ha grabado así.
Entera. Que tú Tenía que imagínate. Terminator, o sea, todas, tío, la que Esa aparezca un escena chaval. se queda para la posteridad y tú no quieres el que se te vea un poco la chicha. Quieres ser el que esté más fuerte de todo. Y el factor nostálgico, que lo hemos dicho, que gran parte del Mal público filtro, caído todos como- ha sido gente que tenía ganas de ver algo del Top Gun antiguo, y de hecho la película esta nueva, Top Gun Maverick, empieza, vaya, del tirón con viéndose la chaqueta mítica de Tom Cruise, viendo también la gafa y la moto. Es decir, es para una película para nostálgico y para motivar, porque yo me motivé también. Y estaba Pero si chulo esa acabas de parte. decir que no te gustó, Javi, tío. Pero al final te motivas con la escena de aviones porque sabes que está guay. Vale. Aún así a mí no me A ver, parece todos estábamos que justificable. salimos y queríamos un F-18, o sea... Lo cogimos, de hecho. Ahora tenemos una foto en Insertamos YouTube foto, ¿no? que no vais a poder ver, pero... Pero es verdad que a raíz de eso me pareció me llamó la atención una entrevista que Tom Cruise dijo que le daba un poco de miedo pues sentirse ridículo al ponerse la cazadora o incluso las gafas o montar de nuevo en la moto, pero que fue ponerse la sudadera y sentirse Maverick otra vez. O sea, y es justamente creo que el resumen de la peli perfecto. ¿Pasamos? Sí, bueno, o sea, ¿queréis comentar algo de la segunda excursión? Yo creo que aquí brevemente. debería hablar vosotros. Oh. Porque fue experiencia inmersiva. Así que. Hay que decir que nuestro compañero Morales, O por sea, mucho- antes era amigo, ahora compañero. compañero, amigo, jefe, anfitrión, Todo. depende del momento. Él, por mucho que tenga tatuado Málaga en la mano, él es de la Roda de Andalucía, un pueblo que justo es como el último de Sevilla, casi el primero de Málaga, digamos, en la frontera, y siempre nos había hablado un montón de veces, y por fin se abrió la oportunidad de ir en una feria de la Andalucía. Profunda. De verdad. De la Sí, auténtica sí. Andalucía. De lo que tú dices, esto es, ¿sabes? Te puede salir hasta chiquito, todos los símbolos de Andalucía encajan. De hecho, estábamos comiendo y sonó Color Esperanza, que le estaba cantando, mientras nos ponían unos calamaritos fritos y el tomatito, y era como, Dios mío, Qué esto bien es- comimos, ¿eh? era el paraíso de Blas Infante, eso. Era como el sueño de generaciones de andaluces ahí puesto. Y hubo una muy buena chofer que nos llevó en coche hasta allí. Una suscriptora del canal. Fiel. Alguien fiel. Alguien fiel que, claro, se ofreció. Y eso fue como una oportunidad de hacer una excursión, que es verdad que por circunstancias personales estamos bastante ocupados entre trabajo, TFM, TFGs, pero fue como un fin de semana muy chulo en el que Morales nos abrió literalmente las puertas de su vida. Era su infancia, que él pasaba por algún sitio, y estuvimos hasta con sus amigos de Toda los la 5 vida. años, ¿no? Que 10 sus amigos nos acogieron encima súper bien. Eso es lo que iba a decir, que no solo chapo y gracias a ti, Morales, por llevarnos, sino también a quien nos esté escuchando de colega a la roda, porque vaya, acabamos Creo que no nos todos. escuchan mucho, ¿eh? Sí, hombre, seguro. Y Yo si creo no, que el Cristian ahora está con la sonrisilla. El Cristian nos debe seguro. una Ahora le- clase de sevillanas. Les voy a decir que salen en el podcast Claro, y Ya les estoy mencionado y escuchando. así nos escuchan. Ay, Y, Y a 12 todos, vaya. visualizaciones más, ¿no? Claro. No, pero que vaya, a quien nos esté escuchando de la rueda, que vaya, muchísimas gracias a todos y a todas porque estuvimos, vaya. De Me ha lujo. cogido imposible y vaya, me lo pasé, no sé si vosotros también, me imagino que sí, como, vaya, como un enano. Yo la aparición en mi vida del rebujito. Es que rebujito. Yo, mira, de verdad, el rebujito de la roda es el rebujito para la roda es lo mismo que la pócima esta de Asteriobel para la Galia, de verdad, porque eso te da una energía. Yo, de hecho, tengo varias dudas. Yo no ¿Sí? sé cómo me levanté tan bien de ese rebujito, y esto viene a raíz de otra duda que tengo, que es que ¿por qué el rebujito no se acababa? Porque es que no se era acababa. un efecto mágico, o sea, No la jarra terminaba. se vaciaba y ya había una llena. No, tú te terminabas, tu señor, que porque era como Con un el vaso de vasito, es chupito, ¿no? verdad. Donde se te iba rellenando. poquito por más grande que el de Un chupito. poquito más grande. Y eso, yo no sé, ¿lo viste? ¿Alguno viste y alguno vacío? Que se Morales estuviese estaba utilizando. ahí, vaya. Porque Ojo íbamos, de halcón. íbamos rellenando, porque ahí había mentalidad de jornalero, en el sentido de ir por la comunidad. Pum. Y era, persona iba comprando uno para todos, y nos íbamos rulando, y claro, de repente tú estabas sudando seco, había dos. Se estaban derritiendo. Entraba solo, o sea. Y venían otros dos, y tú... Que me lo digan a mí si entraba solo, porque de verdad que... Javiera, no, pero ponía el vaso. Pero sí, 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 Todo el sí. rato, no, pero ponía el vaso. Es que eso te entra, es que de verdad, eso es... Es que el truco está en que primero comimos muy bien, Te mueras de calor. Muy bueno. lo vas sudando porque hace calor, Sí. aunque Sí. bueno, tampoco hace tanta calor. No para se lo que estuvo mal, pero puede bueno. hacer allí, no Pues hace yo lo tanta paso calor. mal, ¿eh? Su calorcillo había. En la carpa no veas. Y la comida, Dios. Y aparte es que te da tiempo luego a cenar tranquilamente, a beber, o sea, no es como acostarte a las 5 de la mañana borracho, sí, aparte no te da ese punto de ponerte Que va, que ultra va. hiper mega ciego, tienes que beber muchísimo, pero se da un punto muy chulo, que además yo os dije, a las 2 horas de estar bebiendo vais a empezar a bailar. Y así fue, se cumplieron mis profecías y a las 2 horas
pues mis 4, o sea, en este caso mis 3 compañeros, y amigos y jefes y todo, y nuestra magnífica chofer y amiga también. Hombre, canta el tío chofer. Chofer, vaya. Pues se metieron para adentro a bailar con todos los chavales dentro de la caseta, mientras nosotros, que ya tenemos una edad, mis amigos y yo, pues nos quedamos fuera, pues charlando. Yo entré un rato, pero ya el cuerpo no me da para más. Lo que pasa que es verdad que yo me veo 2 o 3 rebujitos y acuesto a toda esta gente. Pero... Y 2 veces. Sí. De hecho, demostré mi frescura cuando, después de estar toda la tarde de jarana, pues fuimos a tirar las escopetillas. Yo ahí Y ahí creo... Yo antes quiero, perdón Javi, No, adelante. decir que Morales enseñó sus pasos secretos. Ojo, Hizo un par de movimientos que todos dijimos, ¿y estas piernecitas? Los pasos Esto- prohibidos. Pasos prohibidos de Morales, ¿eh? Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Y hay que decir que nos llevamos, además de los recuerdos de la vivencia y tal, un recuerdo físico que tenemos ahora todos nuestros llaveros, al menos yo lo tengo. ¿Cuántos? Pues no lo sé. Allí hay, no sé si quiere El contarlo. tú, mejor es Morales. la Arancha. Que ya los que la conozcáis en persona, que ya os lo enseñe, ¿vale? No vamos a decir En spoiler. los comentarios podéis... Adivinar. Tratar de adivinar. Básicamente ahí, pues como en cualquier feria, no hay su jueguecillo y hay un sitio que va a darle a las copetillas. Va a darle a las copetillas y si vas A la tirando... escopetilla no le da las palillo cosas. de dientes. Bueno, te da un... Yo te no quiero te contar tú. amo. Tú tienes tu escopeta, no sé cuántos balines compramos. Unos pocos. Unos pocos, pero vaya, yo creo que de unos 16, 9 tiramos, entonces pues tú con el balín tienes que reventar un palillo y por cada palillo que rompe te lleva un llavero. Yo solo digo que me pillé 2 del Málaga, Morales creo que tiene uno del Betis, alguno de la Virgen del Carmen porque creo que nos entonamos un poco y bueno, si hay que destacar uno, el de Arancha, que si quiere lo dirá. Yo también tengo Claro. que decir que yo pillé el del Barça solo para dárselo a mi suegro. ¡Ey, bien! Es que hay que empezar a ir Hay que trabajando. empezar bien. Y yo quiero decir, aquí voy a romper una lanza a mi favor, tal y como iba, 2 de 3. Yo 2 palillos tiré, así que poco se habla. Nadie contaba con que tirases tanto, Javi. La verdad que fuiste... Bueno, hay que confiar en uno mismo al final. Pero nada, yo creo que nos podemos comprometer entonces a hacer un especial La Roda en un futuro, ¿no? Y grabar desde ahí. En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, gambas fritas, rebozadas, sofritas. Bueno, y ahora sí, como no podía ser de otra manera y como siempre ya viene siendo costumbre en Prometeo Encadenado, pues empezamos con las gambas de Buba. Así que nada, ¿quién quiere empezar con lo último que ha visto? Pues Desde mira. que grabamos este último ha pasado mucho tiempo, o sea que hay donde elegir. Y además, en este caso, me lo voy a llevar un poco a la serie, que creo que es actualmente la serie más de moda, que es Stranger Things, que como todo el mundo sabe, ya estrenó esta 4ª temporada, creo que empezó en mayo, y ya ha terminado, ya sacaron los 2 últimos ¿Ah, la episodios. ¿La última temporada? Bueno, no voy a decirlo, pero no es la última temporada, hay final abierto para una 5ª, que ya está confirmada, será para dentro de 2 años, o sea que los fans como yo tendremos que esperar un par de años. Y los 2 últimos episodios son prácticamente 2 largometrajes, porque el primer episodio dura 1 hora y media y el segundo episodio dura Dios. 2 horas 10, Pura que es paja. una locura. O sea, me han parecido una locura de episodio. Y tengo que decir que creo que es de las mejores temporadas de Stranger Things. No solo por la trama y cómo está planteada, sino por el villano de esta temporada, que creo que está muy bien construido, muy bien construido. Han traído lo que ya Stephen King trajo con It, ese monstruo que se alimenta de todas las inseguridades y miedos de las personas, que se aprovecha de todas tus Debilidad. debilidades que tienes en la cabeza para, pues digamos, adueñarse de ti, en este caso pues literalmente, en la serie. Y toda la ambientación, los actores están increíbles. Es verdad que a mí hay un par de tramas que no voy a desvelar mucho porque entiendo que es muy reciente. Hay un par de tramas que a mí no me acaban de gustar del todo, porque las veo no de relleno, pero sí muy lentas en comparación con la trama en la que está el villano como personaje antagonista principal. En el resto todo tiene relación, pero no me parecen tan buenas como la trama del villano. En otras temporadas esto no se ha visto tanto porque más o menos estaba mejor repartido, pero en esta es que tiene mucha carga el malo de la serie. Y por lo general, vaya, me he quedado alucinando con la nueva de Stranger Things, con muchas ganas de ver la 5ª,
porque se plantea con muchicha chicha. Yo te quería preguntar, Morales, ¿tú sí llevabas siguiendo la serie hace mucho más tiempo? Sí, yo la empecé a ver cuando se estrenó en Netflix y siempre he sido seguidor. La tercera temporada me pareció bastante mala. Vale, lo que te voy a decir, si te ha defraudado esta nueva o no. No, todo lo contrario. De hecho, ha solucionado el estropicio que, Vale. que la tercera dio. Lo que sí me parece es que ya hablaremos un poco de esto más tarde, que está muy improvisada. O sea, que han intentado hilar muchas cosas de esta cuarta con otras temporadas, pero creo que eso ha ido sobre la marcha, que realmente no estaba desde un principio, sino que han cogido cosas que le han venido bien y las han hilado. Muy bien hilado, pero... De hecho, justo vi la noticia que es la que más habían pensado, en el sentido de que el resto, la primera temporada, que me parece la mejor, que es la que tiene más encanto, No, más porque es la única que he visto. más original, a mí el resto, incluso esta última, estoy de acuerdo con Morales, que por fin el antagonista sabes un poco de su origen, su evolución y tal, y eso le da sentido, pero ellos mismos habían dicho que con la pandemia se cortó todo y pensaron la cuarta y la quinta como un gran conjunto. Y dijeron, vamos a desarrollar todo para que todo sea coherente, que todo tenga un círculo, mientras que en las anteriores no esperaron que fuera el bombazo que fue la primera, que fue serie para suscribirte a Netflix. Y de hecho, la mayoría del merchandising de Netflix es Stranger Things, que es el gran buque insignia ahora mismo de... Sí, porque... Sí, hasta Pull&Bear. Hasta la casa de papel. Yo creo que hasta la Casa de Papel que fue yo creo que fue Stranger Things. Hasta que llega a España, que cambia mucho cómo funciona y es el Netflix que conocemos hoy en día. Yo recuerdo que empiezan un montón de series de aquel momento como 13 razones, Stranger Things y un par más, y la única que logra continuar más es Stranger Things, y luego ya financian La Casa de Papel que arrasa, etcétera, etcétera. Pero a mí yo tengo bastantes problemas con esta, en el sentido de que hay muchas tramas que son un poco aburridas, que no avanzan, separan a los personajes y muchas de las químicas que ya existían antes se ven un poco extrañas. En general, a mí yo no he acabado con la misma sensación que Morales, y quizás porque tampoco soy tan fan de ese género. La primera me gustó mucho por el misterio, los personajes, la inocencia de los niños, que lo hacían muy bien, y en esta que han crecido yo creo que han querido ser más originales y tal, y me parece que requieren mayor esfuerzo, pero a la vez estoy un poco saturado de la misma historia. Es como seguir alargando algo que 2 temporadas os han sobrado, evidentemente, porque la segunda y la tercera es como... ya no tiene sentido ninguno para que habéis hecho esto, y meter más personajes que es como... tío, ¿para qué quiero saber de este personaje? De hecho, hay un personaje que ya luego no va a volver a aparecer, que es como, tío, ¿para qué me desarrolla este personaje que sobra completamente? Y me pasa con varios a la vez. ¿Y alguno ha visto alguna otra serie más? Película. Javi, creo que tenías una nueva preparada. Sí, siguiendo, todavía creo que estoy siendo fiel a mí mismo y no es series nuevas, más que The Office, no he estado viendo, pero sí que es verdad que hace poco vi, siguiendo un poco con este buque insignia de Netflix, pues creo que una película, creo que es del año 2021 de finales o de 2022, tengo dudas, creo que 2021, Sí, finales, que No miré arriba, Don't Look Up, que no sé si alguno de aquí la habéis visto. No sé Sí, si yo habéis- la he visto Sí. un par de veces además. ¿2? Sí. Ostras. Vale, pues entonces luego te preguntaré qué tal la opinión respecto a la película, pero la película plantea una trama que a mi juicio me parece muy interesante, que básicamente se descubre un nuevo asteroide, y pues básicamente analizando, son 2 científicos los que lo descubren, y analizando la trayectoria pues se descubre que en 6 meses ese meteorito va a caer, va a implosionar en la Tierra y básicamente nos va a destrozar a todo el mundo. Decíamos, tal petardazo que todo el mundo va a morir. Ante esa noticia, pues lo que hacen los 2 científicos que lo descubren, que lo encarna uno Jennifer Lawrence, creo que es, Sí. la de, mítica de Canny Everdeen, al que le gustan los juegos del hambre. También creo que hizo una película que se llamaba, creo que era Madre o algo así, o Mamá, una paranoia Yo grande. sé la del lado bueno de las cosas. Vale, También es buenísima. sí. La de la espía rusa también. También, Uy, la de- ¿cómo se llamaba? ¿El señor o algo? Gorrión. Sí, Gorrión Rojo o algo así. Mucho. Y bueno, no sé si os conocéis un actor nuevo que ha salido, que es Leonardo DiCaprio, que es el que hace otro científico, pues lo que deciden es, para tratar de ver que
país básicamente y el mundo y la Tierra no se cargue por este meteorito, pues deciden contactar con el presidente de los Estados Unidos, ven que no está muy de acuerdo, no quieren dar promoción a esa noticia porque es muy mala, entonces se va a una televisión y así van pasando y van tratando de llevar esta noticia al mundo y se dan cuenta que la reacción del mundo es básicamente no hacer nada. Cuando va a la presidenta de los Estados Unidos decide que no hay que hacer nada porque ahora mismo no le beneficia y tiene que atender a otros problemas porque está teniendo problemas con su imagen y tal. La actriz que hace de presidenta de los Estados Unidos es Meryl Streep, otra actriz así un poco nueva que acaba de salir en la industria. Y bueno, pues ante esa negativa va a una televisión y descubre que no quieren dar noticias malas, que quieren básicamente los presentadores del programa al que van, que es como el programa más puntero, quieren un poco pues rebajar la noticia, que no sea tan mala y decir a la gente que no se preocupe, se empiecen a hacer memes y entonces lo que ocurre, y a mí lo que me parece más interesante de esa película es que se va viendo la reacción que tienen las diferentes esferas de nuestro mundo, de nuestra sociedad, cómo responde pues los altos cargos con la presidenta, cómo responde la televisión ante eso y cómo respondemos nosotros, porque al final de un poquito ya a mediados de la película se hacen dos partidos, uno que es no mires arriba, en el momento que aparece que el asteroide cada vez está más cerca aparece una nueva estrella y hay gente que cree que el asteroide, entonces le llaman a su partido mira arriba y otros que son los negacionistas que no mire arriba. Entonces lo que hace la película es de una manera muy hiperbólica, muy exagerada, dramatizar y mostrar cuál es la reacción del mundo ante ese meteorito, que finalmente se verá durante lo largo de la película, pues muchas veces no hacer nada. Entonces a mí eso es lo que me ha parecido más interesante, que es una película muy hiperbólica, que dramatiza muchísimo, lleva a la exageración esa reacción de qué haríamos si viene un asteroide y descubrimos que el mundo se peta, qué harían los grandes dirigentes, pero también qué haríamos nosotros, y sobre todo con quién pasaríamos su último momento si al final el asteroide pues implosiona, ¿no? Así que me gustaría empezar por ahí, luego escuchar vuestra opinión ya que la habéis visto, pero me gustaría empezar por ahí, con quién pasaríais, si eso ocurre, qué haríais, cuál sería vuestra reacción si descubrís que el mundo termina, y con quién pasaríais vuestro último momento si al final implosiona el asteroide. Yo lo intentaría pasar con la familia y con los amigos, Con los seres queridos. siempre que sea posible. Y la verdad que la película a mí me pareció muy buena. Creo que no es tan hiperbólica, creo que no exagera tanto la sociedad. De hecho, nuestra sociedad aquí en España quizás sí la vemos más exagerada, pero creo que en Estados Unidos no es tan alejada de cómo sale la película. Hay guiñitos a cositas de Trump al parecer chulas, ¿eh? De hecho, es una reducción al absurdo de todos los negacionismos, es un guiño completamente a la pandemia y al COVID, a terraplanismo, a todas las teorías conspiranoicas, incluso cuando ya el asteroide está más que evidente en el cielo, pues siguen negando lo evidente. También hay mucha crítica a los grandes filántropos como Elon Musk, por ejemplo, y sus decisiones que toma un poco por el bien de toda la humanidad, y es como, bueno, ¿cuánto de bien hay realmente en todas estas decisiones? ¿Estás buscando realmente el progreso o enriquecerte a ti mismo? Entonces, una película que me parece brutal. DiCaprio, sí que me pasa una cosa con él en esta película que no me había pasado con él antes, es que veo mucho del Lobo de Wall Street en esta película. O sea, muchos gestos, la manera que tiene de expresarse cuando le da los arrebatos de ira. Me parece que veo mucho del Lobo de Wall Street en la actuación de No mires hacia arriba, y no me había pasado con él en ninguna película, por eso yo también lo consideraba uno de mis A mí no me películas. recordó esa actuación de DiCaprio, fíjate, me recordó a la de Una vez en Hollywood, la última película de Tarantino, esa escena que... Vale, pues me lo pone mejor todavía. Ahí está. Te lo juro, sí, pero que no me Porque recordó entonces justo viene a de eso. tradición. Sí. Bueno, pero se le perdona, lo hace muy bien, ¿eh? También es que tampoco se puede uno fijar en todo. Y me parece una película brutal para denunciar un poco la sociedad actual tal y como está planteado, como se está planteando. Que creo que ante una catástrofe como esa pasaría, si no igual, primo hermano. Además, una cosa que a mí me enganchó mucho a la película, a pesar de que creo que hay puntos que un poco larga, y creo que se le ha acusado mucho de que hay momentos en los que la trama ya se hace un poco... Que son casi 3 horas de poco película. Claro, hay un punto en el que aparece Timothée Chalamet, que tiene un nombre aquí de cerquita malagueño, que ya ahí se nota que se ha exagerado a lo mejor demasiado el tiempo. Pero a mí una cosa que al principio sí que me enganchó y que creo que al final los últimos minutos de la película sí que lo retoma bien, es un poco de que tiene esta duda, esta intención por saber qué va a pasar.
tío, que el asteroide viene, que viene el meteorito que revienta el planeta y no estamos haciendo nada. Entonces creo que la peli juega muy guay con eso, porque en ese punto a lo mejor de tensión que te puede enganchar, va poniendo esos guiñitos, esas críticas que decía Morales, para mí en diferentes esferas de la sociedad, esos grandes dirigentes, nosotros mismos y también la televisión, y ahí me mola porque juega un poco con esa tensión, a pesar de que haya puntos que creo que se hace un poco bastante larga. Yo justamente no la he visto, creo que debería verla una segunda vez, porque es verdad que yo la vi una vez cuando se estrenó, entonces tampoco la tengo tan fresca, pero a mí mientras estabais hablando me iban viniendo los recuerdos. Efectivamente, lo primero es que sobra muchísimo metraje, Muchísimo, o sea, sí. se hace muy larga en un punto. Creo que eso, como mucho relleno, creo que la película se podría haber acortado perfectamente y que habría sido igual de buena o incluso mejor, porque es verdad que no es ese punto de incluso desconecto. A mí la película me gustó, no tanto como esperaba, porque aunque es verdad que me acuerdo de cuando la vi, a pesar de que era justamente de las que más estaban sonando, había estado oyendo tanto cosas muy buenas como muy malas. Es la típica que o te encanta o hay un montón de haters en Twitter. A mí me gustó, pero no tanto como esperaba. O sea, creo que se pasaba a lo mejor me gustaba mucho el punto satírico, porque a mí personalmente me gusta mucho ese estilo, pero creo que se pasaba de crítica, que quería ser demasiado reivindicativa o abarcar un montón de cosas, y al final lo que pasa, o sobre todo lo que ha pasado, creo que no ha tenido el impacto que se esperaba que tuviese. Creo que a lo mejor cuando se planteaba sí que se esperaba que fuese pues eso, que la gente removiese muchas más conciencias, por así decirlo. Sí, es verdad que creo que, como dice Morales, no es un escenario tan alejado de lo que pasaría si nos viésemos en esa situación. O sea, creo que justamente nos reímos mucho de la película porque vemos la parodia, cómo exagera las redes sociales o cómo el negacionismo tan absurdo, pero es verdad que nos reímos porque vemos que es así. O sea, con las redes sociales pasa eso. Lo que pasa que creo que al final pues eso se pasaba un poco, o se me hacía demasiado larga y como que no terminaba de funcionar del todo. A lo mejor como quería, era como que le compraba algunas cosas pero otras no. O sea, creo que sí reflejaba muy bien ese negacionismo y era un guiño total a la pandemia y a, o sea, todos los negacionistas, terraplanistas, etcétera. Pero sobre todo también pues el tema de cómo funciona la sociedad hoy en día, los medios de comunicación, esos intereses de no vamos a dar esto porque es una mala noticia, no gusta, y sobre todo creo, yo con lo que más me quedaba es con esa dificultad de lanzar un mensaje global en la era de las fake news, de los negacionismos, y como algo tan obvio que es que era señalar, porque es que se veía el meteorito y la gente no se lo creía, y todo ya el tema de la posverdad, que bueno, a mí personalmente me gusta mucho y queda para que nos enrollemos mucho más. Entonces a mí me gustó. Dejaremos el TFG de Arantxa en los comentarios. Ya TFM casi. Lo dejaremos para otro día, pero sí es verdad que me gustó, pero no tanto. Creo que... ¿Por el tema de la duración dices tú? ¿O por la, sí, pero no, o sea, la crítica tan exacerbada que se hace, la caracterización tan exacerbada de la sociedad? Creo que no termina de cumplir todas las funciones o todas las caras de la prueba que se pone a sí misma a la hora de todas las críticas que quiere hacer. Es como que mucha barca poco aprieta, ¿sabes? Creo que la parte del negacionismo y todo eso queda muy bien planteada, pero... no sé, el final, por ejemplo, tampoco me gustó nada, lo estabais hablando y me acuerdo de que me pareció horrible. Entonces, pues bueno, para ver entretenida tienes que tener eso, tiempo, pero sí que está bien, sobre todo que si la ves con conciencia te puedes quedar reflexionando, que era un poco justo lo que hablábamos en el último episodio, no me acuerdo cuál era, de esa falta de pelis un poco, a lo mejor que te removiesen un poco por dentro, o de esas que te acabas y te quedas tú un poquito pensando. Yo creo que esta película te deja pensando, tal vez por el tema, no tanto por la construcción o el drama o el argumento de la película, pero es verdad que el tema, y teniendo tan de fondo todo lo que ha dicho Arantxa, el tema de la pandemia, el tema de la posverdad, incluso de los negacionistas que decías tú, Morales, te hace quedarte después de la película y decir, ostras, pero esta sociedad que me han mostrado es también la mía, o es una exageración, o no está tan alejada de la verdad. Y eso es un punto muy chulo que creo que sí que la película te brinda al menos ese momento de reflexión. A mí es que personalmente las películas de apocalipsis me ponen muy nervioso, porque al final es un escenario posible, y el de un meteorito por supuesto, porque cuando es algo más, yo qué sé, un apocalipsis alien o zombie es diferente, pero con un meteorito... puede pasar, ¿no? Pero claro, menos... Entonces me pone muy nervioso, pero a mí una de las críticas que más gracia me hizo leer fue que ponía a la sociedad como muy tonta. O sea, como que era que idiotizaba demasiado la idea de la sociedad que tenemos, y es como, bueno, lo mismo sí que van por ahí un poco los tiros. Entonces a mí sí personalmente me gustó, es verdad que es muy larga. Es muy larga para la trama que tiene, que es la típica de viene un meteorito, hay que salvarnos, ¿cómo lo hacemos? Que ya la hemos visto en 1000 películas más. Pero... al final no es tan parodia, si te pones a pensar. O sea, claro, no es todo tan exagerado. Claro, hay como todos súper exagerados, sí, pero realmente al final... yo creo que no se puede ver Armagedón primero, de Bruce Willis, y después te ves Don't Look Up, y sorprenderá ver
Como por ejemplo, pues, ya en las de Don't Look Up, pues la gente graba con el móvil los meteoritos, que eso es que eso en el Armagedón, por ejemplo, no sale. O sea, que a mí me sorprendió mucho verlo, porque claro, al final la sociedad de Armagedón no deja de ser más la de nuestros padres o quizá la de nosotros más pequeños, pero esta ya es la nuestra, o sea, que es lo que haríamos nosotros. Por eso a mí me agobió mucho los últimos 20 minutos de película, porque era como, Dios, me ven, o sea, lo veo tan real, o sea, meterme en Twitter y ver lo que está pasando en... Es que justo eso es lo que te iba a decir, tío. A mí lo que más me conectó con nuestra sociedad fue, ojito, se está viniendo. Suscripción, ¿eh? Lo que más... Suscripción, campanita, comentario. Hay que decirlo si no explotábamos. Si quieres acabar con el cambio climático, por favor, suscríbete. Que eso, que a mí lo que más miedo y más cosita me dio fue que una cosa que me gusta mucho que hace la película es cada vez que ocurre un nuevo acontecimiento en relación con el asteroide, es decir, antes no había una estrella, ahora sí se ve el meteorito porque es una estrella, la reacción que tiene. Twitter se ve también girito, TikTok, Instagram. y tú dices, te ríes, y luego como... Claro. Además, mi sensación era como, coño, que exagerado. Pero si se vio en La Palma, que estaba viniendo la lava Claro. Mira, chacho, Se me vino eso. O sea, es que se te quedas grabando. Claro, se me vino y digo, coño, pero cuántas reacciones he visto yo de la velada del año, ¿sabes? De cualquier evento hay esas reacciones y ahí es donde ese punto más de conexión con la Qué realidad que noticia. tú dices, hostia, ojo, Ibai- va a pelear la tercera velada tú. Ibai me llamó ayer por la tarde ¿Y qué te dijo? ¿Que se suscribieran? que combate de la velada del año Jordi Wild contra Luis Quesada. Toma. Ojo, bro, ¿te ves preparado o qué? Pero Está una equilibrado. batalla dialéctica. Está equilibrado porque le falta medio hombro, ¿no? O algo así. Es verdad, yo me veo a Jordi White frente a frente. Además en gallumbos y yo me cago encima. Tiene que Yo creo No, que tú le das porque la te- mano, tío, le dices, ole Tú tú te cojones. entrenarías, tío. No te infravalores, Luis, tío, ¿por qué no? No seas tan humilde. Bro, es que si no acabo con la nariz rota, que además yo voy bien armado de nariz. No pienses, actúa. No piensas actuar, ¿verdad? Claro, es una Nuevo frase, Prometeo lema de... Encadenado. Ahí está. Pues yo retomando un poco el hilo de esta situación absurda o surrealista de ese enfrentamiento entre Luis y Jordi Wild, os quería traer la siguiente recomendación, que es verdad que cuando hablamos de qué película traer, he visto bastantes pelis, o sea que tenía bastante donde elegir, pero al final he tirado por un clásico, también por insistencia de aquí mis compañeros, pero el otro día me vi... No es primos, ¿eh? No, Y somos solo compañeros, ni amigos, nada. sois más que amigos, ya lo sabéis. Si queremos ser más que amigos, suscribíos. Dios mío. Bueno. ¡Ay! ¿Lo puedo decir? Es que hay un 37,7% de la gente que nos ve que no está suscrita. Suscribíos, bro. Después de la segunda pausa publicitaria de suscribiros al Dios canal de YouTube. mío, que bajo estamos cayendo. Otra, ¿eh? No lo aprendemos, ¿eh? Ay, lo aprendo. Viene el meteorito y nos reímos, y danzamos. Y subimos un vídeo a YouTube. TikTok. Bueno, pues justamente retomando este surrealismo que traemos por aquí, me vi la película de Toma el dinero y corre, de Woody Allen, que... Si a ti no te gusta, tía, Woody Allen, No, casi nada. De hecho, es que estaba dudosa Es nuevo, si ¿no? traerla o no, justamente. Como Meryl Streep. No, claro, Meryl Streep, yo creo de la Así misma reciente. Solo está completamente canoso y ahí anda. No, pero es verdad que, bueno, los que me conozcáis ya sabréis que soy muy fan de Woody Allen, pero hoy no es el día de hablar de Woody Allen, ya llegará en un Vidas Paralelas, espero. Pero sí es verdad que entre las pelis que vi, pues me vi la de Toma el dinero y corre, que era una de las pelis pendientes, y era el típico día que había tenido una mala tarde, estaba yo ahí Esos rayada. son tus típicos días. Algunos de ellos. Y es verdad que era el tipo que no tenía ganas de nada. Digo, mira, por quitarme un poco la mala leche, voy a ir a lo seguro y me voy a poner una peli de Woody Allen. Y sorpresa grata para mí, atiné con la película más absurda de Woody Allen, totalmente surrealista. Toma el dinero y corre, es de hecho su primera película, es la primera que él dirige y produce por completo. Bueno, Que produce hace no, las tres cosas, seguro. ¿no? Porque antes sí que había hecho alguna de comedia, ¿o no? Él había actuado, pero a lo mejor no había dirigido. Esta es la Esta primera es la que él 30. dirige, sí. O Vale. sea, Que él se tenía... hace un Tom Cruise, ¿no? Sí, exacto. O sea, es también la- sale- Woody Allen es Woody es Allen, Woody Allen el básicamente. protagonista. De hecho, o sea, ya vemos por primera vez ese alter ego que va a estar en todas sus comedias, que vemos ya a ese personaje torpe, inepto, neurótico, y ya le vemos por primera vez, en este caso es Virgil, que básicamente la película lo que nos muestra es, a través de una serie de entrevistas de la gente que le conoce, pues nos presenta a este personaje. Realmente la película se puede resumir en un tío que intenta robar, pero le sale mal porque siempre le pillan.
Y es que la película realmente no tiene argumento prácticamente. O sea, se nota que es de esa primera época de Woody Allen, que viene casi más ligada a los sketches y es gag tras gag. O sea, es broma tras broma. Es una película completamente absurda, surrealista. O sea, no tiene una... Tiene como ese hilo de fondo de ese ladrón que le sale todo mal, pero realmente es una secuencia de escenas completamente cómicas, sin ningún sentido. Y aunque es verdad que no es ni mucho menos su mejor película, es una película muy original, es muy divertida. Creo que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados ahora a ver una peli de comedia, y a pesar de ser de 1969, se conserva muy bien. Y o sea, tiene escenas que es que yo me desternillaba de verdad con los padres pues intentando hablar de su hijo, pero para que no les reconociese la identidad, pues con gafas y bigotes a lo Groucho Marx, o la escena del atraco del banco, o de cuando intenta huir con una pistola hecha con una pastilla de jabón, que es que de verdad que es que yo me río mucho también por mi debilidad por Woody Allen, pero es verdad que empezamos a ver un poco lo que va a ser ese gran Woody Allen. De hecho, esa primera película se nota que él le da igual lo que está haciendo, o que no vaya a tener mucho impacto. De hecho, al principio se estrenó solo en una sala pequeña de Nueva York por ahí perdida, y no se esperaba el éxito que iba a tener, que al final triplicó, o sea, la inversión de la película, y así que le permitió un poco avanzar pues en su gran carrera de director, que veremos posteriormente. Pero eso, o sea, la recomiendo si queréis una comedia ligera para pasar un buen rato, y sobre todo echaros una risa, porque se ve muy fácil, es muy rápida, porque es eso, es que es broma tras broma. Yo, Arantxa, tengo una cosa que confesarte. ¿Cómo? ¿Cómo? El confesionario. ¿Lo vas a decir confesionario? aquí en alto? Prometeo confesado. ¡Ojo! Sí, sí. ¿Pero Adelante, te has tío. santiguado? Siempre. He hecho Aquí la P de La P de prometer. No, aquí santiguarse es suscribirse. Dios mío. Porque las dos empiezan por ese. Después de 4 podcasts, bueno, de 3 podcasts y medio, porque todavía estamos Claro, aquí. que está en gestación. Claro. Y más de 2 años de amistad, tengo que confesarte que yo no he visto ninguna película de Woody Allen. Bien. Bro, Yo no sé cómo seguimos siendo amigos. O sea, esto es torta tras torta. Os ha enterado además Nuestra también que yo Harry Potter no tampoco. Tú también, Tampoco lo he encima. visto, o sea que... Pero lo tuyo es más grave. Pero Ya. yo confío, porque a Javi le enganché el verano pasado. Pero a Woody Allen. A Woody Harry Allen, Potter sí. es distinto, claro. es como- No a la heroína. Los dos tienen Claro, gafas. los tienen gafas. Predilección por los niños. O sea, como que tienen cosas en común. Al final ver Woody Allen Es lo mismo, ¿no? Te es cuarto. prácticamente ver Harry Tanto Potter. monta que monta tanto. Sí, sí. Yo te quería hacer una pregunta, Arantxa, y es si la has visto en original o en... O sea, en Es original que o yo doblado. odio el doblaje de Woody Allen. O sea, para la voz de Woody Allen, y que esto será un melón abierto, pero es la versión en español. O sea, yo la voz de... Es que la asocio... Porque claro, yo me he visto un montón de películas suyas, y yo su voz la asocio a la voz de Woody Allen en español. Así que nada, antes... Ataque al doblaje en español por parte de Arantxa. No, o sea, que me encanta. No, sí. Al revés. Que no pasa nada, si vivimos en un país con libertad de No, pero expresión. Pero si estoy diciendo que la he visto en español. ¿No? Ah, que la he visto en español. Claro, a ver si... No sé, al final tampoco me escuchas. No, ¿eh? si es que al Nuestra final amistad tú va se das abajo. cuenta quién empieza normalmente, luego la discusión en Prometeo Encadenado, en fin. Claro, Javi está intentando volverlo contra Morales, pero no le un funciona. poquito, sí. Había entendido, pido perdón El pu- a toda la audiencia y a Arantxa en particular por no... Vete haber 3 hecho. películas de Woody Allen y pues ¿Esa es mi tranquila a casa. penitencia? Es tu penitencia. Vale. Ave María Purísima. Te hace la P de Prometeo. Por- Prometeo concebido. Por experiencia personal te digo que te puedes fiar de sus recomendaciones. No, tú Pues todavía sí, tienes sí. pendiente una desde verano. Y la tengo, lo peor, física en mi casa que llevo, vaya, que ella es mía la película, no Que la estábamos aguantando, ¿no? A ver Bueno, si- la tengo y parece que la ha visto toda mi familia, porque llevo más tiempo. Pero bueno, yo, eso, a todo el mundo que no conozca a Woody Allen tenéis que ver sus películas, pero ya hablaremos más en profundidad de Woody Allen. Lo pueden dejar en la caja de comentarios si Madre quieres mía. que le hagan no, una guía. cortamos. Luis, cuéntanos qué has visto tú. Ok. Qué dinamismo, Qué dinamismo, hoy estamos, sí, ¿Queréis que digamos más cosas sobre las suscripciones? Yo en mi casa, en esta cámara de Buba, no voy a hablar de algo que he visto, sino porque he dejado de ver algo. Que es el... ¿Tenemos titular? Danos el titular, Danos el titular dánoslo. sin Es- paliativo. Pero no como el de las embarazadas, no, de No. Javi. No. por Danos el favor. Claro, titular, claro. Luis. Creo que ya Peaky Blinders es como un supositorio. Básicamente. Ya es que Te lo te llevas. ¿Y qué es un supositorio? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, pero tienen Google, ¿no? Es verdad. Creo que es mejor que lo expliquen antes que pongan a ver que salen imágenes en Google, tío. No, me refiero que, o sea, Voy a ver qué sale, por A ver. curiosidad. primero Prometeo resulta- curioso, ¿eh?
Peaky Blinders más o menos es muy conocida, serie famosa por ser de mafiosos en Edimburgo, si no me equivoco, y recrea el mundo justo después de la Primera Guerra Mundial y abarca el mundo entre guerras. Lo podéis buscar. Apta para todos los públicos. Autorizamos esa búsqueda. Y en ese mundo... De hecho, si alguno os perdéis con cómo funciona un supositorio, no os preocupéis que Google lo explica. Google Imágenes tiene instrucciones de cómo funciona el supositorio. Joder, uno quiere venir aquí a trabajar. De hecho, hay una imagen que... Esto es Los Soprano versus Primos versión 2, ¿eh? Luis intentando hacer una reflexión O sea, seria sobre Peaky Blinders y esta gente buscando imágenes de que ganos. son bastante visuales las imágenes, o sea que si alguno tiene duda, que no os preocupéis. Es otro día más predicando en el desierto. No, es que ha habido un poco más y Javi se come el micrófono. Sí, le pego un bocado. Y he visto el nivel de saturación y un poco más y me da en el ojo. Entonces... El caso, Peaky Blinders, Gracias. que para mí es los tíos chulos que fuman, básicamente. Efectivamente, yo porque empecé a ver Peaky Blinders y acepté. Primero que nada es pura estética, tiene un nivel estético muy currado a nivel de indumentaria, el uso del tabaco, el uso de la luz. ¿A nivel de fotografía dice o simplemente...? Sí. Y indumentaria, la comida, la bebida, todo te resulta estéticamente muy atractivo y entras en un mundo visual que te alegra ver. Incluso ese peinado, las boinas, cómo interactúan, encaja un montón. El segundo punto, porque tiene muy buenos actores. Cillian Murphy, Thomas Shelby, es un pedazo de actor que él solo se carrilea la serie muchísimas veces. Y tú solo por verlo en versión original en este caso, porque se nota un montón la diferencia, dicen merece la pena solo por este hombre. Y el tercer punto es porque la trama sí que te resulta al principio muy trepidante, hay cambios de guión, introducen nuevos personajes, no te vas esperando y te gusta. Introducen personajes muy buenos como Adrian Brody, que hace de Chambretta, que es uno de los villanos en la tercera o cuarta temporada, Hardy, que hace de otro villano que es el judío, Solomon. ¿Tom Hardy? Sí, efectivamente, y hace un muy buen papel. ¿Cuál es el problema por el cual ya no puedo seguir viendo Peaky Blinders? Es básicamente que son demasiado reiterativos. Todo el rato es la misma estructura de van pasando una serie de cosas, se pone una situación de peligro, lo soluciona el protagonista porque te han ocultado una serie de información que ahora te introducen. Entonces, la primera vez dices, wow, es la misma estructura que a Casa de Papel, primo hermano, ¿no? Que tú dices, van a pillarlos, no hay otro punto, y de repente es escena. Yo eso lo había pensado desde hace 2 años. Pues en este caso es, Thomas Shelby había logrado ya una alianza estratégica con no sé quién. Y por eso ya te resultan muy aburridos y los personajes no tienen más chicha. Ya Thomas Shelby ha cerrado su arco. Es como, ya no tiene más. Mi otro segundo gran personaje, que es Michael, que es como el nuevo que entra en la familia y demás, lo tienen apartadísimo. Y no tiene ningún sentido. Los nuevos que introducen, que es la de Gambito de Dama, Anna Taylor-Joy, Sí. básicamente hace el papel de soy una famosa que me toca estar con este. Ya está. Su personaje no tiene más sentido. Y cuando he empezado a ver la última temporada, me ha dado muchísima pereza. Era como, no me acuerdo de la trama, no me interesa. Los personajes son Se han hecho un poco un The Walking Dead, ¿no? Son súper planos y es como, ¿de verdad me sigue interesando esto? Y ya el segundo capítulo, que hice el esfuerzo, ya nada me atraía. Decía, mejora cerrar este libro porque ¿para qué voy a perder más tiempo? Y me parece es una serie que ha perdido por intentar alargarla, que pasa un montón de veces. De tanto alargar el chicle, ya deja de saber a menta ni nada, es simplemente mascar por mascar. Eso les pasa a las mejores series, o sea, las que... Porque te he puesto el ejemplo de The Walking Dead, te puedo poner el ejemplo de Perdido, que al final es... Pero esas paradigmas, tío, yo sí que tengo un problema, un perdido grande. Esas paradigmas de alargar lo que no se puede alargar, de verdad. Creo que, por ejemplo, eso lo hizo muy bien Breaking Bad en su día, que supo cerrar la serie cuando... Tocaba. Sí, cuando tocaba. De hecho, yo lo hubiera cerrado una temporada antes, más que en la quinta, lo hubiera cerrado... Perdón, más que en la sexta, lo hubiera cerrado en la quinta. La película después me sobró un poco, la vi por nostálgico, la a mí me han la de dicho Jesse que Pinkman. Better Call Saul sí que sigue siendo muy buena. Porque Yo no la he hay visto, otra no la he cosa. visto. Bueno. Pero me parece que las series se echan a perder muchas veces cuando intentan estirar el chicle a más no poder o cuando cuando no admiten que han agotado la vida de un personaje, que no pasa nada por eliminarlo. O sea,
cualquiera que haya visto Juego de Tronos y le haya cogido cariño a algún personaje que se han cargado en alguna de las temporadas, ya estás entrenado a estas cosas. Y además está bien quedarte con el sabor dulce del personaje o de que se vaya en el momento más álgido con una muerte o con un viaje o cualquier recurso. Pero sí se echan a perder muchas series por intentar sacar más y más dinero de la propia trama que ya, o de los propios personajes que ya no dan más de sí. Ya no tiene sentido. Incluso a mí me parece que es legítimo que no todos los villanos le dé tiempo a cumplir su redención, que se queden a mitad y eso sea parte de el mundo no me ha dejado adaptarme, que no sea que el bueno siempre tenga que tener lo mejor posible. Puede ser un héroe caído y ya está, y recordarlo así. No hace falta que todos acaben con las mejores parejas, la mejor situación, hayan cumplido sus sueños. No hace falta crear otro problema. Y es que yo me empiezo a apuntar, perdido de verdad, que es el número 1. La última temporada de Cómo conocí a vuestra madre es otro ejemplo que tú dices... pero de verdad, y no es porque me gusta Cómo conocí a vuestra madre, pero es que de verdad lo de Perdidos, tío... Es el ejemplo de tener una serie muy top y arruinarla. O sea, para mí es de verdad el paradigma además del cliffhanger continuo, del defender lo indefendible, tío, y de alargar tanto una trama y no concluir lo que decía antes, que a lo mejor tienes que concluir en la quinta y Breaking Bad pues triunfa porque al final concluye. O sea, Perdidos para mí es lo contrario, quieres alargar tanto que algo que no concluye al final, que cuando concluye está como descafeinado, ¿no? Está fuera de lugar y mal. Los dos ejemplos más claros es que además Netflix es muy de esto. ¿Quiénes los billetes por delante? Son, evidentemente, La Casa de Papel y Élite. La estoy viendo, ya diré yo. Ambas, La Casa de Papel... Ahora han sacado La Casa de Papel coreana, ¿Qué dices? Mira, sí. Lo siento, pero eso hay que entender que hay ciertas series que no se dan. Esta no sé si sí, pero Quillo, que me he enterado que hay una ira de Ecuador, tío. O sea, de verdad, os invito a poner Y creo que hay un aquí que viva colombiano por ahí, ¿eh? Vale, pues, oye, pues no. no entra. Hay conceptos que no se pueden dar. Que no rulan. Que no rulan, no, porque no. Porque cualquier persona que haya visto Élite sabe que pasa lo mismo en todas las temporadas, que siempre muere un personaje y eso es lo que motiva toda la investigación y todo lo que se desarrolla, y son las mismas tramas una y otra vez. Es que da igual, es que es lo mismo. Cambian los nombres y punto. Y La Casa de Papel, o sea, todo el mundo sabe que las 2 primeras temporadas son de A3 Media y el resto de Netflix. ¿Cuál es la razón para hacer ese nuevo giro? Hay que volver a asaltar el mismo banco que hemos asaltado hace 2 años. Spoiler, tío. Bueno, bro. No pasa nada, bro, en verdad. Se corta. Si tú pensabas que el mismo No. asalto duraba 5 temporadas, o 6, o cuántas son. Sí, que son unas pocas, ¿eh? No te Lo dijimos preocupes en el que- podcast anterior, creo que son 5 temporadas, ¿eh? Que son yo tengo una relación muy tranquila con La Casa de Papel. Que es son- que sé que hay que comprarle cosas. Que pues ya está. son 6 temporadas de... Entonces nos dimos cuenta de que la vida importaba. No puedo, no puedo con ella. Sí, no, Es una la cordero, Tokio más indie va apareciendo... Uy, no puedo. A veces está en Vetusta Morla, a veces en La Oreja de Van Gogh. Y entonces empezaba a llover y sabíamos que todo empezaba. El baile. Y tú dices, tía, ¿quién coño eres? Inventó la SMR, se adelantó ¿Por qué la andas tú SMR. solo? ¿Por qué no te matan ya, por favor? Ay. Tokio, un saludo. No, pero sí es verdad que creo que es muy difícil, como todo en la vida, cuando estás muy alto, saberte irte. O Menos sea, yo que soy alto ya, siempre. Bueno, pues creo que después de esta gran recomendación de series y películas que os habéis hecho os podéis haber hecho una buena lista para el verano, empezamos ya con la siguiente Yo, sección. antes de que pase, ¿nos harán caso? Yo quiero pensar que alguien por lo menos hará un intento, ¿no? Espero, Alguna. tío, la verdad. Si nos lo dejan en los comentarios, no os preocupéis. Pero verdad que, o sea, yo me guío siempre por recomendaciones, a mí me gusta mucho, entonces quiero pensar que alguien... Sí, hacernos caso, Ya de por los favor. 4 episodios que hemos dicho, algo habrán intentado ver. Claro, aunque sea para criticarnos. También Arancha el de... Sí, dime una serie, ¿sabes? 1 año y medio después. Pero me la Yo veo. soy igual, ¿eh? Pero me la veo. Yo soy igual. Y ya es Porque más de lo soy que tan puedo. Yo soy feo, tío. Yo para la Pero porque música... yo- O sea, yo soy Mira, desastre. os voy a Yo con contar. la serie soy súper lenta. Todos conocéis el grupo La Raíz, ¿verdad? Sí. Vale, pues... The mi Root. ¿Qué? De Root, así internacionalmente. Bueno, 1 minuto de silencio. no, o sea, Prometeo ahora mismo te Sí, sí, obliga no. a... Prometeo mejor que A ver, Eso- dos esas son- películas de Woody Allen. No, esos son 5, ¿eh? Vale, pues 5 películas de Woody Allen. En 5 minutos todos nos vemos, chaval. Cuando empezó La Raíz, un compañero mío de clase, que es Bruso, Adrián, así que si nos escucha, pues un saludo. Además es Best Friend Forever.
me dijo, bro, escúchate esto que conociéndote te va a gustar seguro. Pues no me la escuché durante medio curso o más. Y un día en Spotify, de estas recomendaciones que te saltan de, mira, descubrimiento, me sale, creo que fue la Sombra de la Sierra, que es la canción más famosa del disco este, del que se hizo famoso, y me flipó. Entonces después fui yo y le dije a Adri, tío, te tienes que escuchar la raíz. Y pues os podéis imaginar su cara. ¿Eres de esos? Sí. ¡Qué sí, coraje, sí. hermano! ¡Qué coraje! Sí, sí. Sí, Además, cada he de día decir que de cuando mi yo vida. estoy poniendo la música, soy yo el que pone la música. No, Lo de verdad. tío, escucha... No. Es verdad, eso es muy cierto. Claro. Ya está, no se puede ser perfecto. Ahora sí, Arantxa, perdón. Bueno, eso sirve más de entrada, ¿eh? Porque ahora toca un quién viene a cenar esta noche y la verdad que en un futuro podría ser cómo reaccionar ante esa gente que se apropia las recomendaciones y te las venden como si fueran suyas, pero no es el tema de hoy, así que Luis, si quieres introducirnos cuál es el quién viene a cenar esta noche. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Creo que todos conocemos a esa persona, chico, chica o chique, lo que toque, que tiene cierta afición por darle a la lengua. En el sentido de que se te acerca y tú dices... Bien específico el sentido. Menos mal que está aclarando. Porque que se acerca y tú dices, uff, se viene. De esto que va a sigue sin aclarar. No, empieza a salivar. Y tú dices, peligro. De esto que tú vas cogiendo poco a poco tu cerveza, tu refrigerio, lo que toque, y tú, que viene. Que cuando se acerca dice, está viniendo, sí. Y hace el movimiento clásico del brazo o de moverse el Te taburete. engancha. Y empieza con un qué tal, pero no está esperando a Es una escucharte. Pokéball, bro. Efectivamente, es simplemente una excusa para introducir el discurso que ya tiene preparado. Se inserta lo que quiera. De estos momentos que son media hora que tú quieres hablar de, tío, es interesante, ¿y tú qué? Y te corta. O tú le dices, ¿y tú qué opinas de tal? Y lo coge y lo reinserta en su discurso. Y así continuamente. Es como un círculo, es una jaula de grillos y tú estás ya mirando al reloj, en plan, por favor. Lo que se denomina puto coñazo. Lo que viene a ser non plus turra. Una turra, una chapa de esta... Antológica. Sí. Pero además es que hay personas que tienen eso en su carácter o en su naturaleza y les sale, que a mí me parece que es el don de la palabra aplicado. Pero quien viene a cenar esta noche es que os toca que vais a tener que cenar con eso. ¿Y cuáles vuestras tácticas o cómo afrontáis esos cara a cara? Yo tengo la primera pregunta. ¿Estoy solo en la cena, aparte de la otra persona y yo? No, podemos decir que estas son situaciones en contextos sociales ¿Vale? que Así os acompañado con más un grupo. Sí, porque en uno contra uno entiendo que hay tres opciones, que es someterte, huir o matarlo. Entonces vamos a intentar... O matarte tú. Claro, o cuarta. Que a veces casi que rentaría más que hablarlo, vaya, escucharlo. A ver, yo creo que aquí tiraría un poco de apoyo logístico de mis seres queridos que estuvieran acompañándome en aquel momento. Tú Con eres de miradas una cómplices, con O sea, que tú eres- gestos de auxilio, Tú eres de los maquis, ¿no? Toca un silbato. Que vas haciendo como gestos para que otro entre y tal, ¿no? señales de espejos como los musulmanes aquí en el Al-Ándalus, o hogueras como el Señor de los Anillos. O sea, una señal para que me rescaten. Para que vengan los rojirris. Claro, yo ¿no? esta escena me la imagino un poco como... Hoy estamos muy de Harry Potter, estoy muy de Harry Potter, como una Bladger. Vale, Todo- o sea, espero que todo el mundo recuerde que son las Bladger. Harry. Y si no, mejor que Harry no, porque no, y la si no película. está igual de perdidos que que ellos, explique quizás no Javi pasa que es nada. una Bladger, bueno, Mira. una Bladger dentro del Quidditch, Javi. Sí, que y sí. espacio de... Sí, eso jugaba en mi recreo de mi e-learning instituto. sobre Harry Potter. El Quidditch es el aula de debate. Es lo de las bolitas, ¿no? La bolita, Van la bolita, pasando sí que la la bolita. snitch Es dorada, como el ¿no? fútbol, pero Concretamente. con escoba. Vale. Y la Bladger es una pelota que te pega guantazo. Coño, pero vale. Y va sola, o sea, no es de O ningún sea, equipo. Perjudica a los dos equipos por igual. Como jugar al mate, ¿no? Que había el balón Tal que cual. estaba en Exacto. darle, ¿no? Vale. Pues estas personas son un poco como las Bladger. Porque tú estás jugando al Quidditch, tú lo que te toque, Estás haciendo tu vida. y de buena primera te viene la Bladger. Pero tú la ves venir. Claro, la ves venir. Y ahora ahí tienes dos opciones. O la esquivas o te da. ¿Qué hacemos cuando te da? Que estamos hablando con un profesional de Quidditch, Bueno, que yo creo que la ha llegado a espera, practicar, ¿eh? Está Guardiola aquí ahora hablando. Sí, sí, ¿eh? Es que No, estoy hablando- ha sido jugador Él de ha Quidditch practicado oficial, Quidditch. Yo soy jugador de Quidditch. No, En el me trofeo consta de- por mis fuentes en que el tú has trofeo jugado rector de la Quidditch. U, exacto. Además, gran buscador.
Javi se ríe, pero no sabe lo que es. Ay, me río porque no sé cómo salir de aquí ahora mismo. Entonces, en el momento que tú ves la Bladger, ese advenimiento, pues en este caso, pues eso lo que haría es llamar a colegas que me rescataran para que la Bladger, o sea, a efecto imán, para que, claro, pero entonces hay una reacción en cadena, ¿sabes? Tienes que ir pivotando, o sea, está ya también mucho de baloncesto aquí. ¿Sabes? Mucho de saber moverte, de esconder el balón, de ahora viene tu colega y bloqueo, se va. ¿no? Un bloqueo, claro, pues todo eso. Yo haría un poco la de los colegas, sí. Yo para mí el objetivo es que las Bladger colisionen entre ellas. Uy, Así, Bladger, justo en el Bladger. Bladger, acaba de darle una Bladger. Que Morales se ha puesto nervioso. Ya está recorriendo y haciéndonos sus mejores pasos. He tenido de estos como los que les dan a los de Vietnam y a los de la Primera Guerra Mundial. Un trastorno de estos de la guerra. Me he levantado corriendo, me tengo que ir. Se ha puesto nervioso. Yo, si queréis, también introduzco cuáles son los peores momentos para cruzarte con una turra. Para mí, el peor, lo tengo muy claro, que es cuando tú estás con un montón de amigos, vas al baño y de repente, Guapete. primera opción, te han cambiado el sitio y ya te toca al lado de la Bladger. No, mal. Segunda mal. opción, que estáis todos levantados y como esa Bladger ha sido descolocada, como Terminator, ¿sabes? Se le ilumina un ojo, pita y tú se dices, oh mierda. O simplemente que tiene ese día que lo tienes cruzadillo, que tiene por lo que sea está mal, tiene un poquillo el tubo de escape así picado y Que justo suele dice- pasarte de vez en cuando, ¿no? Bueno, a mí sí, concretamente. Pero esto que tú dices, ojalá hoy no hablemos. Pero, Y curiosamente se habla. Ese día se habla. Yo, ante esas situaciones que tú has comentado, Luis, a mí se me han ocurrido dos cosas. Porque Moral ha comentado que siempre puede apoyarte en el equipo. Recordemos lo que decía Jordan. Un jugador no gana un partido, pero los equipos son los que ganan campeonatos. Nosotros queremos ganar campeonatos y librarnos de la persona. Pero si el equipo no responde, ¿ahora qué? Entonces yo ante no poder responder a tus amigos o amigas para que te salgan de la situación, se me ocurren dos cosas. Una la titularía como el "y yo loco", ¿vale? Y la segunda es "me estoy meando". La segunda creo que se explica por sí sola. Si estás hablando y tienes que mear, siempre pasa una cosa cuando vas al baño, que se crea claro un silencio, ¿no? O sea, hay un momento que o la o al revés, que conversación... quieres ir y nunca puedes meter Claro, el... pero si te meas, ay, lo siento, que me estoy meando mucho, te va. Y luego sí. no vuelves a mí se me Claro, hace ¿qué es lo que cosa. ocurre? Es que Arancha es la más educada del grupo. Claro, Ya, claro. yo me agobia, Y te daría otra cosa, yo soy volvería más- como buena pringada. y yo ser más hijo puta, por eso te voy a decir el truco, que es permanecer un rato largo. Tú te quedas con el móvil, tus cosas, y por lo que sea el meado se te va a cosa un poquito más sólida, aprovecha. Y ahí, claro, la persona que es chapa quiere continuar con su chapa, le da igual a quién sea la chapa. Entonces, si hay un periodo de tiempo largo que tú te has ido a mear, va a buscar otra persona para hablar, y ahí estás librado. Y la segunda es el "y yo loco", que si tu colega no te responde, como ha hecho Morales, tú simplemente, si estás con un grupo de gente, imaginemos, estás en un bar o lo que sea, tú saludas a lo lejos y dices, "¿y yo loco qué pasa? Perdona que voy a saludar un momentillo, ¿vale?". A volar. Y sí, me ha funcionado. Entonces ya está, ahí tienes dos opciones si tus colegas no responden. Si no, lo mejor irlo rotando, creo yo. Pero si no, ahí tenéis dos. Y yo loco y me estoy meando. Es que yo no tengo la cara tan dura y es verdad que Yo soy un poquito a claro. mí me acordaría un montón y sobre todo lo de ir al baño porque es la que yo he pensado, pero es que yo luego volvería porque es que ahí rezaría porque ya hubiese, o sea, porque yo solo he hecho lo de voy al baño o voy un momento a pedir una cerveza o lo que sea y es como, bueno, cuando vuelva confío en que haya otra persona, me siento educadamente, dejo que sigan conversando y en cuanto pille a otra persona me levanto y me uno a la que sea, ¿sabes? Pero por lo menos he quedado bien y he vuelto. Pero yo confío a full en el equipo, o sea, yo en esas situaciones es por favor que alguien me salve o salvo que es la típica situación en la que o sea, yo me he comido muchas, o sea, porque soy muy pringada en ese sentido y me cuesta mucho salir de Arancha que es más cumplida con Luto. estas chapas, pero es verdad que si es el momento a lo mejor de que es lo típico que entras en un bar, está lleno, lo que sea, como que justo ves que te está pillando y como que tú estás entrando y esa persona empieza ya, oye, pues tal, es como justo sigo caminando, en plan de, hay un momento que es que voy a saludar a quien sea y ahí es verdad que ahí ya no vuelves, pero antes de que se haya empezado la conversación, luego ya me cuesta. Hay otra táctica muy buena que es la de Florentino Pérez. ¿Qué? De repente, un audio, perdón, una llamada. Y de esto que te obliga como salir, oye, perdona, que es importante, que luego te va a leer marca, da igual, pero es como el momento de necesito aire, aunque solo sea para seguir afrontando esa conversación. Porque es verdad que es un esfuerzo mental para llevar 4 cañas o una copa, o 4 cañas y 2 copas, lo que toque, que tú dices, por favor, necesito un poco de aire, por favor. Y ese es el mejor momento de encadenarte.
Eso es lo mejor del mundo Eso es de... engancharte a otra persona. El chapa va a querer continuar con su chapa, de verdad, o sea... Es un elemento de la naturaleza es así. indomable. En la cabra tira al monte, ¿no? La energía no se va a acabar. A mí de había forma. chapas y turras que han hecho que yo me vaya a mi casa una noche. De ya está, ha llegado a un O sea, nivel... yo con un examen aprobado que no pensaba que lo iba a aprobar La Bladger te derribó. y ir a 25 minutos Y ya está. y replantearme mi vida, mi todo. Irme a mi casa a acostarme. Las peores son cuando después la chapa tú dices, coño, ¿y para qué le he hablado? Las ¿Para qué peores son... pregunto? No, las ¿Para qué peores pregunto? son las que continúan por WhatsApp. No. Yo Nos solo dejamos he vivido- pendiente un temita. Un café. Oye, cuando quiera un café que creo que tenemos cosas que hablar. Ah, pero ya ves, ahí se me da mejor escaquearme. Yo ¿Sí? sí, luego lo escapo. Porque es muy complicada, Claro. pero es la que tiene más futuro de todos nosotros, entonces Eso está más sí. ocupada. Entonces... Claro. Yo te digo, Luis, la situación que tú has comentado de la llamada, eso tiene un nombre y como una referencia que es usual en mí, porque tengo mis 3 o 4 y no salgo de ahí, es de cómo conoce vuestra madre, que se llama, lo que tú has dicho se denomina call from the hospital, que es que te llame del hospital, mira, perdona, que hay alguien, es que mira que se ha puesto Yo he mal. visto a Yo he Javi sido aplicarla. salvaja por eso. Yo he visto a Javi aplicarla, pero de principio a fin. Confirmo que funciona. Está feo que lo diga, eso se queda en mi anecdotario, no sé si algún día saldrá a la luz en mi futura biografía, que existirá, pero escúchame, sacadón, Está feo que lo digo, pero sacadón. Pero sí, si no podemos... Hemos dado varias opciones, yo creo que si la gente se ve en esas circunstancias, se acuerden de sus prometeos y digan no. Yo digo que esto os podéis reír o lo podéis tomar como queráis, ¿eh? Pero siguiendo con Harry Potter, cuidado con las personas de mentores. Que salís a comeros la noche y os coméis la almohada a los 20 minutos de haber salido. Aplicad lo que estamos diciendo. Estos son enseñanzas de la vida. Las por Y amigos. habla la experiencia. Hay que decir que siempre está la tentación de que te acabes convirtiendo tú en una Bladger. Que eso es Creo verdad. que todos hemos sido una playa, ¿no? Por eso hay que ser mucho más humilde. Y es verdad que de esto que tienes un problema o lo que sea y estás con una copa y ese buen amigo. Yo, por ejemplo, pienso en nuestro amigo Ale, que el tío se sienta y habla contigo y te saca tema de conversación y es como, tío, estás abriendo las cataratas del Niágara, ten cuidado. Y el tío te lo aguanta, Y te sí te sonríe escucha, o sea. y qué tal. Que es genial, pero es verdad que está siempre la tentación. Para mí el problema es la gente que lo lleva en el ADN. ¿Sabes? En el sentido de ya habla contigo y te dice, bro, no te escuché. Que había música, no sé qué. Se iba por ti Adán, en plan. Que el cabrón se me acerca, empieza a hablar conmigo, le voy respondiendo y me dice a los 2 días, tío, es que tenía un tapón de oído y con la música no te escuchaba. Pero me lo pasé bomba y digo, qué cabrón eres, tío. Es que eso es para otro tema que podemos sacar algún día en esta sección, que es cómo responde a que alguien te está contando algo y tú no le escuchas. En plan, Sonriendo ¿cómo y diciendo actúas que ante sí. eso? Bro, Y rezar porque sonriendo. no sea una pregunta. Claro, Sí. sonriendo y diciendo que sí. La de veces que habré parecido tonto por esa situación de sí, y el que ¿cómo te llamas? Claro, que copia de Hitler y tú. Yo estoy mucho en esas situaciones por el llave. Por el llave. Sí, Juan, llave. Y ya estoy, ¿sabes? O coger, si eres capaz de descifrar su última palabra y hacer una pregunta y repetir esa Te la saca. última palabra. Y hacer Eso. como una especie de eco. Yo creo que, así como último consejo, que a veces hay que ser consciente de nuestro bladgerismo, no pasa nada, pero que es un bladgerismo momentáneo y, bueno, si hay alguno que sea perenne, pues aquí tenéis truquillo para... Y una menos mini salir de breve paso. pregunta si queréis por cerrar. ¿Quién creéis de todos los famosos? Si yo os digo Quería que era de turra, nosotros, ¿cuál era el más turra? Digo, ostras. a nivel de famosos. Santiago Segura. ¿Sí? Hostia, es verdad con las promos de las pelis, ¿eh? Te lo meten todo. Ahí lo dejo. ¿Qué le dice? A lo mejor ni le pregunta al pobre, ¿verdad? No, bueno, ya Morales y yo estamos conectados mentalmente. Era la pregunta, pero- Somos soldados. A mí diríamos, se me en ese ocurre sentido. uno, ¿eh? Y creo que voy a... que a lo mejor no estoy de acuerdo. A mí Jordi Wild me parece un poco turra a veces, ¿eh? Pero no de él hablar de su Javi, turra, que sino que queremos que tiene nos Sí, yo que no tiene que invitar a su podcast. O sea, ¿de qué va? ¿no? Si no lo ha hecho es porque sabe ya que le vamos a Sacar clip. Que me lo saque, tío, se lo digo. Yo solo digo una Es un cosa poco para turra, reflexionar. ¿eh? Muchos hablan de Bladger, pero nosotros tenemos un podcast de 2 horas. Ahí lo dejo. Toma. Prometió aplastado, ¿eh? Ha sentenciado. Yo creo que alguien que tiene que ser súper turras es Risto Mejide.
Uy, yo es que no le trago. Sí, tío, eso además tiene que ser un lecciones, tío. No, y además... ¿Habéis visto un tiene nuevo que- podcast con la novia o algo así, lo de claro que sí, cariño o No, algo es que así? a mí me gusta disfrutar de lo que escucho. ¿vale? Claro, yo quiero vivir. ¿no? Yo prefiero contar el gotele de mi cuarto, ¿verdad? La verdad. Es que yo me imagino rollo contigo Joder. con las gafas de sol y diciéndote, me he puesto las gafas porque ahora estoy en esa fase de mi vida Mira. y que no quiero que se me vean mis Es sentimientos. Tokio. O sea, es como Tokio, ¿sabes? Tokio pero calvo. ¿Sabes? Que... Calvo y que le gustan menores. ¡Ey! Arroba Guardia Civil. Sí, una poquita, ¿eh? Arroba Guardia Civil, arroba cerramos. Yo creo que no hay mejor manera. No, lo que hace Arantxa por no decir el suyo. No, yo Suscribirse. Y ahora dice, yo para mí lo más turro son Es los broma, que Richo. dicen que se suscriban. No, yo es por no unirnos a lo de ser más turras y cortar ya la sección. Ay, ha quedado súper cortante. No, está Un quedado. poco sí, pero bueno, no pasa Sí, nada. sí. Otro día más en la oficina. Ya sabéis No. otra técnica para salir de las turras. También, es que claro, se puede ser directo, pero nadie se atreve a ser directo. Pero ¿por qué no quieres decir el tuyo? O Es la que no tuya. sé, la de Santiago Segura la verdad que la apoyo. Que un poco pesado. A ver, yo en realidad cualquier político tiene que ser unos Uy, pedazos de turra en su casa, tío. Rollo, Pablo Iglesias, Bro, siéntete aludido. Tal cual, es como, bro, que sí, que ya me he enterado que hay poderes corruptos que te han hecho la vida difícil. Cállate. va. Habla de otra Pero cosa, y a la por hora de favor. entrevistarles, o sea, tienen el discurso, Habla les del puedes, perro. les puedes preguntar ¿qué te has puesto hoy? Que se enrollan y como no les corte, es 15 minutos ya vendiéndote el programa o lo que sea, es que es horrible. Que es como que sí, Juanma, que eres muy andaluz, que ya me he enterado, tío, cállate ya, por favor. ¿Pasamos ya, no? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Sí o Yo no? creo que se habrán anotado ya los trucos y a ver si les funciona. Dejadlo en los comentarios. Es que sabía que iba a decir. Bueno, y ahora comenzamos con la siguiente sección, que por fin le hemos encontrado un nombre a nuestra sección de literatura. Dios sabe que nos costó, todos nos parecían demasiado pedantes o no había manera, y tuvimos nombre sustituto, pero por fin tenemos nombre, que se le ha ocurrido a Javi, creo que es perfecto. Que Javi, por favor, ¿cómo se titula nuestra nueva sección? Otras mentes. Que es justamente como una de las canciones que tiene el Tote King, que es de Tote King, del álbum, si no me equivoco. Pues sí me equivoco, porque no me acuerdo cuál era el álbum. Cuál era el álbum. Pero esa Otras Mentes. Estaba creando el ambiente perfecto Sí, de, pero no me club de acuerdo. lectura, ¿eh? No me acuerdo cuál era. Tratamiento Regio, ahora. Que es un pequeño EP y básicamente hace en esa canción un repaso de las referencias literarias que tanto utiliza, además de la cinematográfica, que mejor que meterla aquí. ¿Por qué? Porque Yo digo una referencias cosa, literarias chicos. de lo que vivimos también aquí. Chicos, chicas, chiques, nuestras recomendaciones son la hostia, pero esta en concreto la tenéis que apuntar sí o sí. Tote King. Crema. tope. Entonces, pues eso para inicio, no para utilizar, bueno, la sección ya se conocía, pero con este título no, así que para dar comienzo a la primera sección de Otras Mentes, pues os vengo aquí a traeros el último libro de Ernesto Castro, pero que es su primera novela, O sea que que se llama viene a- Zantico del Morir. Viene a hablar de tu libro. Vengo a hablar de mi libro. Sí. ¿Ocurrirá eso algún día, tío? ¿Tú crees que alguien hará aquí un libro o algo? ¿Lo presentaré por el cachondeo? ¿Os veis vosotros vais a escribir un libro alguna vez? Imposible, ¿eh? A ver, en fin, no. Ojo, ¿eh? Bueno, la verdad Es es un que, melón abierto. Ah, es que ojo, él tiene la trozos de promoción. libros, ¿no? Claro. El Morales Verso, ¿no? Sí, Te cuento. sí. Bueno, pues en este caso os traigo el último libro de Ernesto Castro, que es su primera novela, que es la primera de una trilogía que va a hacer basada en los diálogos platónicos, y esta se llama Zantipa o del Morir. Básicamente, pues nos cuenta la historia se sitúa en Auschwitz, justo antes, a las puertas prácticamente de la cámara de gas. En este Auschwitz recreado hay una profesora de alemán que es Edith Stein, que luego, bueno, es un personaje real, como también ocurría en los diálogos de Platón, pero aquí lo ficcionaliza. Y Edith Stein, que se convirtió a monje, se llamaba Sor Teresa, pues se dedica en este campo de concentración a dar clases de alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, como alma de filósofa que tiene, y como lógicamente la obra es de un filósofo y es sobre filosofía, concretamente sobre la muerte, pues esta filósofa se dedica a enseñar filosofía durante esas clases de alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Que un día, un buen día, de repente, tío, así por la nada, te lo estoy contando como mi madre los cuentos. Pues nada, básicamente la trama se inicia porque parte de las alumnas que tienen estas clases de alemán descubren que la siguiente en entrar en las cámaras de gas, al siguiente día por la mañana, va a ser Edith Stein. Entonces ellas forman parte del comité de enfermería y tienen la lista de los nombres de las personas que van
que van a ser, bueno, que van a morir la mañana siguiente. Entonces valoran borrar el nombre de uno y meter la de Wittgenstein. Entonces justamente en esta trama deciden que eso lo podrían hacer siempre y cuando tengan el veredicto, ¿no? La aceptación de su maestra, que es Stein. Lo que se decide, por tanto, y ahí es cuando se da inicio a la trama, que ocurre al principio de la novela, porque la novela es cortita, pues las primeras 20 páginas, es que tratan justamente de convencer a Wittgenstein, que es una católica monja que quiere que si le toca morir, va a morir, pues quieren convencerla para que se salve. ¿Por qué? Porque es su maestra, le tienen cariño, lógicamente, y la trama se basa justamente en eso, en un diálogo que se da entre Wittgenstein y su alumna, que estas tratan de, y se gesta justamente porque estas tratan de convencerla, y ahí es donde se da justamente el diálogo filosófico acerca de la muerte. ¿Por qué me gusta este libro? Porque creo que el diálogo es utilizado de una manera muy inteligente aquí por Ernesto Castro. ¿Por qué? Porque nos ayuda no solo a crear un ritmo, como en este podcast, muy dinámico, porque el diálogo siempre propicia la acción entre los diferentes personajes, los diferentes comentarios. Es el contrario de la turra, es un monólogo. Ahí está, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y lo que ocurre es que eso no solo aprovecha para dinamizar un poquito la acción y la trama de la propia novela, sino para suscribirse y sobre todo para hacer accesible los contenidos filosóficos que ahí están. Es decir, creo que un punto muy inteligente de Ernesto Castro es cubrir la filosofía de ficción, es decir, esa trama de qué ocurrirá con Wittgenstein, finalmente morirá en las cámaras de clase o no, o la convencerán su alumna, pero además de esa ficción la cubre de justamente claridad. Es decir, decía Ortega, que luego nuestro compañero Andrés nos dijo que no lo dijo él, pero que la claridad de la cortesía del filósofo. Pues digamos que aquí Ernesto Castro ha tenido esa cortesía y nos plantea esos conceptos como, por ejemplo, puede ser los actos superrogatorios, que es una paranoia, los propios personajes de la novela te dicen que es una paranoia, entonces ese diálogo va propiciando que cada vez de conceptos más abstractos, de alguna manera, las preguntas de los diferentes personajes de la historia vayan haciéndolo más accesible. Entonces es una filosofía ya no solo clara y evidente, sino además ficcionalizada. Entonces un libro que te engancha un montón y que deja, entre otras preguntas, ¿qué haríamos cada uno de nosotros si tuviésemos la oportunidad de salvar a una persona por otra? Y entonces creo que, antes de dar pie y decirme qué opináis del libro, me gustaría preguntaros eso. Si tuvieseis la oportunidad de salvarnos uno de nosotros, como hicieron las alumnas con Wittgenstein, ¿a quién queríais salvar y si lo haríais? ¿Y qué harías tú? Del tirón. Tío, eso no vale, bro. He hecho la pregunta toda para librarme. No, hombre, que nos carga aquí. O sea, pero si tuviéramos que salvar a alguno de nosotros... Exactamente. Yo pero voy a el resto poner... muere, Pero tendrías que condenar a otra persona. al micro. La que queráis. Salvo al micro. Yo, por hacerle un poco más cabroncete... El capitán de Arancha, ¿no? Medio capitalista. Yo, por hacerle un poco más cabroncete, lo había pensado de... ¿Tenemos la opción de salvarnos a nosotros mismos o a alguno de los que están aquí presentes? ¿A quién salvaréis? ¿A vosotros o a otro? Y de ese otro, ¿a quién? Por meter un poco de prometido Sasha. Pero para mí es otra cosa diferente, porque creo que todo el mundo puede entender que primero puede ir tu interés propio, pero en relación con otra persona externa ya sí que me parece un debate mucho más chungo, ¿eh? Ahí, por ejemplo, uno de los derroteros, de los caminos por los que se mete Ernesto Castro con sus personajes, de hasta qué punto la caridad es un motivo suficiente como para tú no vender tu propia vida. Es decir, si salva a alguien antes que a ti. Por ejemplo, es una de las tramas que se dan. No voy a decir cómo se solventa ese diálogo, pero uno de los temas que se trata. Eso es lo interesante, que Ernesto Castro creo que hace una cosa muy bien, es que como los diálogos platónicos que cada uno de los personajes tiene un rol, aquí ocurre lo mismo. Tenemos la cristiana, tenemos la materialista, tenemos la espiritualista, entonces ahí se gestiona una cosa muy chula, que es ese choque también entre ideas. Yo creo que estaría dispuesto a renunciar parte de mi bienestar, de saber que he condenado a alguien por salvar a una persona a la que quiero. ¿Sabes? Creo que es algo con lo que tendría que aprender a vivir, pero algo por lo cual sí estaría dispuesto a actuar. Sé que es una visión mucho más realista de no, solo por principio no voy a condenar a alguien que no conozco. Pero sí que es mucho más razonable el simple hecho de por encima de todo hay una persona con la que tengo esa afinidad y no soy responsable de esa muerte, soy responsable de haber salvado la otra vida y tendré que aceptar todos los días, incluso que me lleve a una crisis personal, pero me parece súper hipócrita decir no, estoy dispuesto a dejar morir a mi madre por no salvar a alguien desconocido. Digo, pues no, evidentemente es mi madre, ¿sabes? Claro. No. Ese tipo de cuestiones me interesa mucho lo que dices porque lo trata también Ernesto Castro, ¿no? Hasta qué punto la salvaría, o sea, si tienes que te ven esa tesitura de salvar una vida por la de otro, es decir, si alguien tiene que morir, entonces hay que cambiar a una persona, que es lo que es más justo o más ético o que se debería hacer una persona que no conocemos,
o una persona que conocemos y sabemos, por ejemplo, o la consideramos como mala. De hecho, ahí una de las tramas que se inicia, que lo primero que le dicen, y no hay ningún spoiler, está al principio de la obra, es que le dicen a Albin Einstein que la persona que van a poner es un tío que al parecer odiaba todo el campo de concentración y que le quitaba comida, preso y tal, como diciendo, vale, pues esta persona que consideramos mala valdría menos su vida, entonces la cambiamos. Como Barrabás y Jesucristo. Por ejemplo. Entonces, lo que me parece interesante es que el diálogo no se centra simplemente en una postura y la defiende a lo largo de todo el libro, sino que lo que se quiere, y de ahí que haya diferentes personajes con diferentes opiniones, es tratar todos esos temas, por ejemplo, que a ti te han salido o que a vosotros ahora, con la respuesta que os quiero escuchar de la pregunta que hemos hecho, pues puedan ocurrir, que dan pie y reflexionan sobre esos temas, además de una manera clara y que podamos hacer de todo, que yo el problema que encuentro con muchas veces la filosofía, que me cuesta llegar a entenderla. Entonces, eso, si es uno de los temas que te interesa, este libro es para ti, o para los que nos escuchan. Yo es que en ese sentido estaría con eso, o sea, aunque suene súper mal lo que sea, es que estando un ser querido, aunque me vaya a arrastrar toda la vida, es que no lo pienso. Luego también está la duda, que varias veces lo he pensado en este tipo de situaciones, o si que todos cuando nos planteamos este tipo de hipótesis, pues si nos sacrificaríamos del tirón o haríamos tal o que sea, pero claro, es que habría que verse en el momento, que creo que es una situación completamente hipotética, pero que al final es muy difícil de lo que uno dice a realmente cuando te ves en la situación, si tendríamos esa valentía o mantendríamos los principios como realmente ahora tan claro decimos que tenemos. De hecho, las alumnas de Stein se enfadan con ella porque, claro, hay un punto como monja que pues dice, no, yo quiero dar mi vida, un acto más de la caridad que yo predico y quiero tener en mi vida. Entonces se forma eso, que, o sea, se ocurre lo que tú decías, que las alumnas quieren que no, o sea, tú eres una persona que queremos, que nos importa y da igual, o sea, no te das cuenta que nos vamos a quedar sin ti. O sea, que también se da esa trama. Yo no os estoy convenciendo a través de vuestras preguntas que lo que habláis, la respuesta es que lo que habláis se da. La novela y se O sea, mi libro me ha llamado la atención. A mí me ha llamado mucha atención también porque uno de los atractivos que tiene desde mi punto de vista la filosofía platónica es la forma del diálogo, que no tiene, digamos, un objetivo, o no persigue el diálogo en sí un objetivo por sí mismo. No quieren llegar a una verdad por el hecho de llegar, simplemente es el camino del diálogo lo que es hacer filosofía en sí. Como por ejemplo ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ya no se hace filosofía de esta manera o no se suele hacer de esta manera, otras corrientes pues ya la practican de otra forma. Pero esa manera de hablar con otra persona, al final diálogo, logos, dos lógicas, o sea, dos mentes hablando, dos razones hablando, para llegar a algo. Es súper interesante, así que me apunto el libro del tirón porque me llama mucho la atención en la manera de escribir en diálogos platónicos. Y estoy también con ellos en este caso. Creo que es como muchas veces yo les pongo la situación, a lo mejor a un conocido de, venga, te ponen 1.000.000 de euros en la mesa, tú lo coges o no lo coges. Te dicen, no lo cojo tal porque la corrupción está muy mal ya. Pero si tú te vieras realmente con ese 1.000.000 de euros encima de la mesa, es ahí, en ese momento, donde tú te darías cuenta de si lo cogería o no lo cogería. Hasta ese momento es un poco el gato de Schrödinger. No sabes si va a ser una cosa o la otra y puede ser las dos. También me he acordado con lo que estabais comentando del podcast que te gusta a ti tanto de Jordi Wild. Cuando fue... Una cosa que no me gustó y la otra cosa el podcast. Jordi, vamos a por ti. Hashtag. He hecho el símbolo de hashtag como si alguien me viera. Insertaremos una foto de Morales. No, de esa foto no. Que cuando fue Reverte y él hablaba de la guerra cuando estuvo en Kosovo y tal, él decía que en la guerra es donde realmente ves de qué están hechas las personas. Que por ejemplo, un violador de niños es capaz de tener un acto ultra heroico salvando a lo mejor una familia de un bombardeo. Y que ahí dices tú, no todo es, o sea, evidentemente un violador, etcétera, ¿no? Pero que no todo es blanco o negro, sino que hasta la persona más ruin o más miserable que puede tener un destello de luz en un momento de su vida. O todo lo contrario, la persona que es más valerosa, el que más se da a los demás, el que toda la comunidad opina que es el mejor de todos. Después el mayor cobarde, el que huye antes o el que deja tirar a su familia para salvarse él. Entonces, claro, es en ese momento cuando realmente tú te ves... O sea, yo estoy con ellos, evidentemente. Pues creo que es la postura más realista. Porque la otra creo que no... O sea, yo no voy a ser hipócrita, no voy a decir sí. Entiendo, sacrifico a mi claro, hermana, entiendo, por ejemplo, que la monja lo haga.
pero al final es una monja. En el sentido de, primero, no tiene familia y segundo, un poco ella se entrega a una causa ya de por sí, en vida, y por supuesto también están dispuestas a morir por sus ideales. Entonces sí que, y por sus creencias y por la doctrina que han elegido. Entonces entiendo que ella lo haga. Nosotros es diferente. O sea, creo que tenemos contextos diferentes. Y además yo entiendo que lo bueno del diálogo es que te plantea lo flexible que es esa misma situación, en el sentido de ambas opciones son dignas de elogio y de oprobio, en el sentido de te puedo atacar o defender, y es igual. Si tú decides sacrificar a un ser querido es como un signo de tus valores morales, cómo tú defiendes el sentido de comunidad, la inocencia ante a otra persona, cómo tienes que asumir tú personalmente, y todo el mundo qué gran estoico, qué justo es, ¿no? Qué kantiano, todo el rollo. Por el otro lado también se escribiría poesía, ¿no? De esa persona que está dispuesta a vivir habiendo sacrificado eso porque ama tanto a las personas que quiere y demás. Y en ambas situaciones tú lo puedes defender y atacar, y en un diálogo se ve perfectamente. Quizá la mayor transición que podemos entender es pasar del diálogo a la conferencia única. Cuando ya... Dice mucho de nuestro sistema educativo, por ejemplo. Una cosa que me Las clases dijo magistrales. un profesor mío, el catedrático Ángel Galán Sánchez, que Gran profesor, ¿eh? Y sobre todo el otro día después de mi graduación, que hubo coloquio con él, que la docencia, sobre todo en la universidad, está basada en la lectio, la quaestio y la disputatio. O sea, primero va a leer, luego va a preguntar, y lo siguiente, por supuesto, Disputar. es discutir, porque si no, no estás creando conocimiento, no estás creando nada. Entonces estamos quizá tan acostumbrados en el mundo universitario a sentarte y escuchar un PowerPoint, y que los mejores notas son los que lo reproducen mejor. Sí. Y hay un montón de profesores universitarios que disienten de eso, pero dicen, es que así tú no eres el más inteligente, el más creativo, el que más aporta, sino eres alguien que eres capaz de reproducir lo que yo pienso. Y creo que el diálogo te fuerza a eso. Yo Pero estoy... fíjate, Luis, cómo están las propias distribuciones de las aulas. O sea, son todas en bancas, mirando todo el mundo hacia adelante, sin ninguna posibilidad de reunión en asamblea y de hacer esa disputatio, o sea, de hacer esa discusión. Está muy bien para leer, tal, pero no hay un espacio para el diálogo. Como antiguas academias más en elipse o en circunferencia, como está a lo mejor un Mi congreso, respuesta tal. en ese sentido es que creo que los propios alumnos, entre los cuales me incluyo, hasta preferimos eso por el menor esfuerzo que Claro. te requiere. De hecho, que yo justamente con eso, que va relacionado con lo que hablabas antes, de que al final de todos tenemos nuestros principios, pero hasta que no es en la guerra, como decía Reverte, no ves la de que están hechos realmente las personas. Y por eso yo siempre creo que al final lo que tienes que dejar es que hablen los hechos o las acciones que hace una persona antes de lo que dice, porque todos de boquilla soltamos mucho, y justamente a raíz de lo que decía Luis, en las propias universidades pasa eso. Todos no, hay que ver, los profesores que vienen aquí nos sueltan la chapa, pero a la mitad, cuando les dan la opción de hacer un proyecto, de implicarte o de iniciar esta discusión o de hacer la búsqueda, Huyen. o el que tú te prepares antes, somos los primeros que huimos o son los primeros que huyen. Entonces creo que justamente ese hecho también se aplica a los alumnos, de mucho decir de boca, pero luego la verdad, si conlleva un poquito más de esfuerzo, son los primeros los que no lo Pero hacen. es Aparece complicado. Wikipedia. Pero para mí es complicado que si tú vienes de una primaria que ha sido así, si vienes de una secundaria que ha sido así, Es de base. Claro. tú no ya sabes se que trae. se puede hacer otra cosa. Otra Y cuando te premian eso, porque claro, porque muchas veces siento yo que tampoco... Ojo, sonido, Premio. Claro. Porque muchas veces tampoco queremos hacer, no se nos ocurre lo que decía Luis, queremos disentir de alguna manera, o queremos incluso, yo que sé, llegar incluso a contradecir lo que pueda llegar a decir un profesor o alguien, porque claro, nuestro sistema educativo ha sido continuamente, y perdón por decir esa frase tan odiada del sistema educativo, que ya automáticamente tiene que tener algún tipo de crítica, ¿no? Pero que, claro, si el sistema educativo te prima justamente que yo reproduzca lo que tú me dices, que es un examen, no sé vosotros cómo lo pensáis, pero eso han sido mi examen de la carrera sobre literatura, era ver la teoría que tengo, vomitarla igual, en literatura universal cuando lo tuve en primero bachillerato igual, y en lengua, es decir, muchas asignaturas, historia se me ocurre también, priman justamente el que vomite eso de esa manera, y que sea algo así directo, y ese diálogo pues muchas veces es más inexistente. Entonces yo creo que para volver a revivir el diálogo y para darnos cuenta de la importancia que tiene, lo bonito que es hasta la manera de narrarlo, e incluso poder llegar a reflexionar de lo que hemos hecho al principio, de qué haríamos si nos viésemos en esa situación de tener que salvar a una persona,
como lo hacen aquí los personajes en estos Castro, pues matamos 2 pájaros de un tiro con esta obra. Vemos cómo reaccionan personas ante esa situación y además revivimos un poco ese diálogo que creo que al final todos aquí hemos defendido. O sea que si queréis, ahí lo tenéis. Janti Poder Morir de Néstor Castro, y si os gusta, pues nos lo podéis decir en algún lado, no voy a decir dónde. Sapere aude. A mí me parece muy curioso el simple hecho de que empecemos por Auschwitz y acabemos por la universidad. Coincidencia, ¿no? O casualidad. O casualidad. Bueno, y ya para cerrar este cuarto episodio de Prometeo Encadenado, como viene siendo tradición, vamos a cerrar con nuestra sección de melones abiertos, que hoy Morales es el que nos trae uno nuevo. Pues traigo uno que a mí especialmente siempre es un gran tema de debate, y es si preferís las versiones de las películas, series dobladas al español, o en este caso las preferís en versión original. Yo es que creo que depende mucho, yo estoy ahí muy dividida, porque, o sea, entiendo mucho... Mójate. Abre el melón. Abro el melón. Que entiendo mucho la utilidad de la versión original, de todo lo que beneficia en cuanto al ayudarte a aprender inglés, o que muchas veces es verdad que hay ciertas Porque películas... el inglés se enseña mal. ¿Eh? Porque el inglés se enseña mal. Suscribir es que sabéis enseñar cómo aprender inglés bien. No, pero sí es verdad que... ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho suscribiros? Chavales, clip, por favor. Pero ves, pero coge se clip hace a con esto. elegancia y sutil, Vale. sin romper el dinamismo. No me sale la chulería. O sea, o ha dicho que no soy dinámico. No, Sí. prometido callado. O sea, Al Prometeo confesionario, ¿no? sí. O sea, joder, pues así remontamos después de esto, porque me ha dado... Yo os quiero, lo sabéis. No, pero que, o sea, yo estoy muy dividida en ese sentido porque sí que creo que hay ciertas películas que ganan muchísimo en versión original. El otro día estábamos hablando un día en cafetería que sí, todas las pelis de mafiosos y de italoamericanos son las típicas que tienes que ver en versión original, o incluso Peaky Blinders, yo solo me vi las primeras, pero me gustaba muchísimo también la versión original, el acento, o sea, ganaba muchísimo más. Pero creo que también en España tenemos la suerte de contar con unos actores y actrices de doblaje que son una pasada, y que también hay ciertas películas que ganan con ellos, y creo que el doblaje que todavía está muy infravalorado en ese sentido, y que dentro ya incluso de esa visión utilitarista que ya mucha gente no es simplemente ni por disfrutar de la versión original o de lo que se puede ganar de la película o de los matices que te puedes perder por verlo en una versión doblada, sino que simplemente es como, ay no, es que hay que ver la versión original porque así aprendes el idioma y tal, y es que para mí el arte del doblaje, o sea va en contra de los repipis. Ahí está, de los caposos. un poquito, que yo soy la primera que luego pues cuando me he visto algunas series, pues la segunda o la tercera vez que me las veo en inglés, o ciertas películas que me las veo en versión original, pues por intentar eso, pues hacerme el oído, y ha sido las cosas que más me han ayudado. Pero también te digo, si me estoy viendo una serie y es inglés americano, como The Wire que me estoy viendo ahora, que sinceramente me la pongo y no me entero de la mitad, si la película me interesa o la trama es más compleja, pues me la pongo directamente en español. Es como que depende de la película, le doy prioridad a una cosa u otra. Pero creo que el tema del doblaje a mí es que personalmente me fascina, y de hecho, con Morales esta vez lo hemos hablado muchas veces, que os recomiendo muchísimo el corto de, corrígeme, pero creo que se llama Para Sonia. Para Sonia, que es un corto brutal, o sea, yo se lo enseño creo a todo el mundo, y que te enseña un poco, pues eso, el arte del doblaje y lo increíble que es, de y hecho, los actorajes. ¿ellos lo han visto? Yo creo que no, Creo que A mí no me lo ha enseñado. Pues después de que terminemos el podcast, lo ponemos. Sí. Reaccionando a personas. O sea, yo creo que depende. Mi conclusión, perdón. Yo en este caso, a partir de... Para mí fue un shock muy grande cuando yo vi El Señor de los Anillos, que me encantó. O sea, soy súper fan del Estamos Señor de hablando los de Anillos. Pepe Mediavilla, ¿no? Claro, pero yo pensaba que Aragorn, que era mi personaje favorito, la voz que salía en la película, era su voz. Era y es. Era y es y será, por los restos. Era su voz. Y cuando yo vi en el DVD que tú le podías cambiar el idioma y que él hablaba en O sea, inglés... había un chico de la Roda todavía... Pequeño. Inocente. Claro, es que estamos hablando del año 2001. Yo tenía en aquel momento 7 años y Y yo medía 1,80. no era pequeñito, pero me sorprendió mucho
que no era su voz. Entonces me dio curiosidad por saber cuál era la voz del personaje y me di cuenta que, bueno, es que en este caso Viggo Mortensen tiene una muy buena voz, pero con otros actores, como en el caso de Orlando Bloom, por ejemplo, me gustaba mucho más su versión doblada que la propia versión en inglés, incluso con el propio Gandalf, a pesar de que Ian McKellen tiene una pedazo de voz y es uno de los mejores actores de la historia del cine para mí, la voz de Pepe Mediavilla, vaya, creo que le da un plus al personaje Ahí de estamos Gandalf. hablando de NBA, o sea, eso es ya... Claro, entonces creo que en España tenemos una saga de actores y actrices de doblaje tan buenos como, por ejemplo, Pepe Mediavilla y su hija Nuria Mediavilla, que es la que dobla a Galadriel en la película, de Luis Posada, que es el actor de doblaje, perdón, que los dobladores con esto se enfadan, ¿eh? O sea, he hecho otra vez los dobladores, los actores de doblaje. De Johnny Depp o de... Jim Carrey creo también, puede ser de Luis Jim Posada. Carrey y otros tantísimos que le dan al cine un plus, y lo que dicen ellos es que muchas veces son los actores y las actrices las que mejoran las películas gracias al doblaje. Cuando la voz del actor o de la actriz que están doblando es penoso, o la propia actuación le resta mucho la voz que tiene. Entonces, es verdad que hay doblajes muy malos, es verdad que hay películas que, por ejemplo, se ha puesto muy de moda, que es famoso, por ejemplo, Mario Vaquerizo, doble Melendi. personaje, o Melendi. O sea, No, Melendi, no todo el mundo ¿verdad? puede ser actor de doblaje, Claro. es que la gente se piensa No, que se puede. no, pero el mejor para mí, además se lió, el del Canto Loco, Dani Martín, Bro. en Escuela de Rosa, que dobla a Yapla, ¿puede ser? Si no vocalizas en tus Hostia. canciones, ¿cómo va a vocalizar? Es que, claro, la gente Por piensa eso que Mario es- Casas no es actor de doblaje, por ejemplo. no es mal actor Mario Casas, ¿eh? No, yo no Son estoy mejores diciendo que no. abdominales, pero... Claro. Por eso mucha gente se cree que es ponerse delante de un micro y leer un texto, y no, es actuar con la voz. Y eso, si ya es complicado actuar con el cuerpo, actuar con la voz ya. Por eso yo soy fiel defensor a muerte de las versiones dobladas, porque aquí en España tenemos joyas. A mí me pasa en el caso de Modern Family con Cam, que no sé si lo habéis visto, Sí. gana muchísimo más con el actor de doblaje en español que con la original. Por eso yo me vi Modern Family en español completa, y alguna vez que me puse uno en inglés, o sea, es que gana muchísimo más el personaje y resulta mucho más gracioso gracias a la actuación que hace el actor de doblaje. Es que hay un fenómeno súper chungo por el cual yo estoy más posicionado en la versión original, que es escuchar a un actor totalmente diferente con la voz de otro. Y eso pasa así de veces. Por ejemplo, a mí me pasó con Tony Soprano, que empecé a escucharlo y dice, pero si es la voz de uno de los Simpsons. Ay, eso es verdad que pasa mucho. Y te vienes abajo completamente y te sacas, porque la mitad del tiempo estás pensando, ¿dónde he escuchado esta voz? ¿Dónde he escuchado? Me pasó con Castle, por ejemplo, también, que decía, tío, Nathan Fillion, que es el prota, es que esta voz la he escuchado en otro. Y eso a mí me resta un montón, y cualquier serie o película, sobre todo, es una experiencia inmersiva. De tú te estás sumergiendo en ese mundo y como te descoloquen, estás... Si estás todo el rato, es la voz de Julia Roberts o es la voz de no sé quién. Claro, entonces... ¿Por qué estoy- Julia Roberts? A mí me pasa eso, el de por qué este personaje. Porque Claro. asocias voces. Lo mejor es cuando fidelizan y siempre es el mismo actor de doblaje respecto al mismo actor. Eso gana un montón, porque de repente tú dices, tío, Tom Cruise tiene 3 voces diferentes o no sé qué, pero por ejemplo Leonardo DiCaprio siempre ha tenido el mismo, Sí. y eso ayuda un No montón. siempre, ¿eh? Es que ese, No tema, siempre. ese tema es muy complicado porque... Pero han cogido actores Sí, pero por con ejemplo, Julia una Roberts, tesitura. Cameron Díaz, sí. que siempre la misma Pero es que el voz. tema Tío, Morgan de- Freeman, que Morgan siempre fue Freeman. Pepe de Pero es Avilla. que eso depende mucho del distribuidor de la película. Porque Sí, hay, claro. hay un canal de un chaval que dobla, se llama H, no sé si alguno lo conoce, Sí. que ha hecho parodia de Hermoti, Pictures ¿no? y tal. Qué bueno. No, Disney Pictures, se llama algo así. Sí, pero que el Moti, ¿no? Ni idea, bueno, sí, creo que sí. Con gafas así redonditas. Ah, este- sí, no, sí. no, no, este es otro, ese es otro colega, este es otro chaval, pero han estado en conjunto y tal. Bueno, pues ha hecho varias entrevistas, por ejemplo, a algunos de los que tú has mencionado, Luis Posada, creo que ha hecho, a Jordi Brau, creo que se llama, Sí. que es la voz de la Tom segunda. Hanks, por ejemplo, Ah, vale. y tal. Y en muchas entrevistas le preguntan por qué, yo qué sé, si es la Además voz... se parecen, ¿eh? Se parecen, ¿no? El actor de doblaje y Sí, Tom sí, Hanks sí. se parecen un montón. Sí, sí, pues a lo mejor hay una pregunta muy recurrente, es por qué has doblado, claro, que tú eres el habitual de, yo qué sé, el caso de DiCaprio, y aquí lo han doblado otra vez. Y muchas veces dicen que es por el tema de las distribuidoras, es decir, Claro. que el propio actor o actriz de doblaje es que no tiene ni potestad en eso. Y el problema, y creo que una cosa de la que hemos estado hablando, es que se crea una vinculación entre voz y persona. Y se nos olvida muchas veces que nosotros sí que contamos con esa escuela de doblaje en la cual se puede asociar a Pepe Mediavilla con un tío de Estados Unidos, ¿entiendes? Pero lo que sí creo que, y no se estaría de acuerdo, es que cuando tú asocias una voz con un personaje,
yo creo que ya no hay vuelta atrás. Yo, mi Conozco a vuestra madre, me la he visto en inglés algunas veces, poquillas, pero algunas veces, y en español, o sea, en español a mí me cuesta mucho. Para mí, Ted no es Ted, ¿no? Y creo que cuando lo asocias, asocia. Por eso a mí me ocurre, y ya después daré mi respuesta al melón abierto, a mí me ocurre que ciertas películas que he asociado con en español, o sea, yo no puedo ver Aladdin en otro idioma que no sea español y la versión de español de España. ¿Entiendes por qué? Porque la asocia de chiquitillo y hace esa vinculación. No, por supuesto, pasa ese síndrome, te sientes hasta huérfano. A mí me pasó con Constantino Romero, que es famoso por Darth Vader y por otras tantas, pero también era el doblador, el actor de doblaje oficial de Clint Eastwood. Pero falleció. Qué pedazo voz, ¿eh? Claro, que es una voz, y en las últimas yo ya me las veo, aprovechando que están en plataformas, me las veo en versión original porque no es la misma voz y porque es... No se da esa vinculación que tú ya tenías. Y sobre todo porque se nota la artesanía de personas que es que han trabajado hasta las comas, otra vez, el tono, que tú dices, es que son maestros. Y yo, por supuesto, para animaciones, sí os compro que es siempre mejor el doblaje. Porque te resulta más familiar. Porque la has visto, creo que te has criado también con él, ¿eh? Incluso con la nueva, la de Spider-Man Into the Spider-Verse, se nota que añaden palabras más españolas que te hacen mejor referencia que las de versión original, que tú te pierdes un poquito más. Pero en el otro resto de películas, sobre todo cuando dicen que son de grandes actores, yo prefiero la versión original. Mira, Juego de Tronos, por ejemplo, me parece que tiene un pedazo de doblaje que no me pongo un pero, de verdad, que no es... Pero el mérito de ciertos actores, como es Tywin Lannister... Es que Juego de Tronos en versión original es muy buena. Es que Tywin Lannister y Tyrion, el enano y su padre, para que así todos nos entendamos... Joder, que ha pasado de lo épico a lo más... No, pero es que son actores que lo llevan a otro nivel, que no es problema del actor de doblaje. Claro. Es que el actor de doblaje, lo sentimos mucho, pero no tiene la calidad suficiente para ser actor en todos sus sentidos. Pero cuando es ese actor que ha preparado ese papel, es que utiliza hasta las comas, ha cambiado palabras del guión, lo ha hecho de tal forma que tú dices... Es un arte, tío. Es que hay gente que tú dices, es que te has sumergido en el papel y tú has creado el personaje. Y de hecho lo han hablado un montón de veces con Walter White, que Bryan Cranston se metía y decía, no, vamos a decirlo de esta Fue forma. el caso del Joker, ¿no? Con Joaquin Phoenix, que también se recomendaba verla en versión original porque la risa, sobre todo, que la había practicado durante... El mayor ejemplo es Edward Norton, que al parecer no lo contratan tanto, es muy famoso, fue polémicas, ¿vale? un Hulk, pero y fuera de el todo. ilusionista, por ejemplo. Y sobre todo American History X, y normalmente no lo contratan tanto porque suele tener un montón de conflictos con los guionistas, porque él quiere participar. De hecho, Hulk creo que lo echaron por eso. Sí, proyecto. porque- Y ya fue el más Rúfalo. Efectivamente, y yo vi que American History X en versión original y doblada, en ambos el actor de doblaje es un pasón, no sé quién es, pero muy bueno. Pero en la otra versión es que se nota, porque él ha metido esa palabra, porque lo tiene todo. Es que al final es normal que salga en esta conversación el tema del doblaje, pero para mí el tema del doblaje va un poco de la mano de las traducciones. Es decir, tú antes mencionabas un poco, o sea, existen los doblajes porque antes has hecho una traducción, una adaptación de los guiones de las películas originales. Entonces, en ese sentido, yo sí que, y volviendo un poco a la pregunta general, la pregunta que hemos hecho en este melón abierto, es que claro, el problema con la traducción es que va a haber expresiones o va a haber cosas que no se van a poder transmitir tal cual. Lo que tú decías antes, Luis, que uno de los aciertos a lo mejor de las películas de Spider-Man Into the Spider-Verse, manda cojones que digamos que vaya a aplaudir yo ahora la versión española, pero digo de tono en inglés, pero bueno, claro, desde toda la vida, pasa justamente que es uno de los aciertos que son capaces de adaptar cosas del original. Entonces, eso porque lo vemos como un acierto, porque es un problema que nos enfrentamos a la hora de ver una versión que no es original, una traducción, claro, que se tiene que traducir todo lo que se diga y las expresiones. Y a mí hay un término ahí que me resulta muy interesante, una expresión así que decía los renacentistas, creo, bueno, es una expresión italiana que es traductore traitore, es decir, que la profesión de traducción es traidor, y no es una cosa de que haga una mala traducción, no, es que la propia profesión es de traidor. ¿Por qué? Porque creo que todos nos hemos visto, a lo mejor una versión original, luego la española, que es que hay términos que es que son, no sé si intraducibles, no sé traducir, no estoy metido en el tema, pero que son muy complicados de traducir. Es decir, siempre va a haber un punto de traición en el traductor. Claro. Entonces yo por eso, y valorando y volviendo a la pregunta original, yo sí que prefiero la versión original si puedo, porque es verdad que el sueco, si me pone una, pues no lo domino tanto, pero lo prefiero justamente porque puedo
de alguna manera pues sortear esa tradición que viene en la profesión de traducción. Ahora bien, tenemos la suerte de tener una escuela, creo que muy buena, de actores de doblaje, que si se junta una buena traducción que sea un poquito menos traidora, aunque lo sea por definición, hace que sean películas muy disfrutables y que sobre todo haga que haya actores de doblaje tan buenos que asocias la voz de Jordi Brau con Tom Hanks, por ejemplo con Forrest Gump. Entonces, incluso dentro de esa tradición es capaz de disfrutarse. Aún así, yo prefiero la versión original siempre, pero creo que también hay que disfrutar de algo tan bueno como los actores y las actrices de doblaje, y yo personalmente le agradezco un montón, en especial a Luis Posada, porque gracias a su doblaje de Johnny Depp puedo escuchar a mi colega Manuel, que aquí le mando un saludo, cuando lo imita, y me hace gracia justamente porque se ha doblado. Entonces eso, creo que hay que apreciar lo que tenemos, pero siempre va a un punto de tradición en el traductor. Y sobre todo también que sí creo que hay una gran utilidad en los actores de doblaje, porque es que, salvo que domines el idioma, quieras o no, el no estar pendiente de leer los subtítulos te permite fijarte y apreciar otro tipo de cosas de la fotografía o de los detalles de la película a los que a lo mejor no puedes estar tan atento al fin y al cabo si estás leyendo los subtítulos, porque hay personas que pueden estar más o menos acostumbradas, pero quien no lo está, aquí se centra mucho y únicamente acaba al final leyendo más que centrándose en la película y en todo su conjunto, que al final es lo que le da la gran riqueza. Yo, por sacar un contra, es que los malos dobladores es que eliminan las diferencias. En el sentido muy claro de que todas las películas y series, en The Wire o en Los Sopranos, lo que está chulo es que están los italoamericanos y los no italoamericanos, pero en el doblaje no se nota. En The Wire están los junkies literales, están los mafiosos, están los policías y están los políticos. Y igualmente se elimina esa diferencia. Y lo que mola de la serie es ver incluso los propios norteamericanos que no entienden a los junkies porque hablan otro idioma. Es como si a nosotros nos ponen un acento súper cerrado en determinada zona o expresiones que dirían ¿qué está diciendo? Y entonces te da como esa sensación que te rompe un poco la profundidad. Entonces quizás porque ahí sí que creo que traiciona un poquito, me gusta más la versión. Ya, pero es lo que te iba a decir, Luis, que al final lo mismo que hemos dicho antes, están traductores, traidores, pero también dobladores, traidores. Es decir, se tiene que dar eso. Eso italiano que italiano, pero ¿no? que se va a dar también eso que tú dices en el doblaje. Entonces yo por eso también me decanto un poco más, por si puedo, la versión original a la doblada. Pero ahora sí, a mí hay ciertas películas que dobladas. O sea que yo creo que al final es ver cuál te aprecia los dos mundos, como Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos, y entender que va a haber ese punto tal vez de traición tanto en la traducción como en el doblaje. ¿Vosotros creéis que nos van a doblar al latino? Yo me quedo con la versión doblada. ¿Sí? Tenemos una especie entonces de empate. ¿Tenemos un 2-1 entonces o tenemos Porque empate? yo digo que depende, o sea que yo... No, el depende de cobarde. Vamos No es de cobarde, pero te estoy diciendo que depende de cada situación. Yo me quedo o sea, con del el momento. Entonces, haciendo un poco de recuento, tenemos por tu parte, Luis, tú, Original. Morales. Doblada. Vale, yo original, Arantxa. Joder, es que yo... No, pero depende de lo que busques de esa película o de lo que quieras ganar viendo esa película. Si disfrutar de ella, sin entrar a aprender el idioma o valorar ciertos aspectos que sabes que a lo mejor no puedes valorar. Se encuentra lo que uno original. busca. Bueno, así que nada, creo que vamos quedando en esta especie de empate / cobardía, pero bueno, al final creo que ha salido un podcast bastante completo. Hemos hablado de doblaje, de Maverick, hemos recomendado técnicas para escapar de una chapa, mucho rebujito y bueno, unas cuantas recomendaciones de películas y sobre todo de un libro que esperemos que os gusten y nos vemos en el próximo episodio. Si nos vemos. Si nos vemos. Nos veremos. Si nos escuchan, Nos veremos. Y apuntar recomendaciones. que son buenas. El que avisa no es traidor.